cariño voló y no fue suficiente que te amara hasta la muerte, que juré que el corazón te lo daría para siempre y no pude detenerte y te escapas lentamente. ¿Qué hago yo con los restos de ese amor que no quieres ver que todo se acabó? ¿Para qué sigo intentándolo si es tan claro que se terminó? ¿Cómo duele que digas adiós y no fue suficiente? Que jure que el corazón te lo daría para siempre y no pude detenerte y te escapas lentamente. ¿Qué hago yo con los restos de ese amor que no quieren ver que todo se acabó? No, no, que no quieren ver que todo se acabó. Where you been? Where you been all my life? Maybe it's a sin, the way you look in that light. It's obvious that I want something from you. You know what I wanna do. Every time it would bring me to life. I could only imagine what it'd be like. Oh, every time it would bring me to life. I can only imagine what it'd be like, what it'd be like, what it'd be like, what it'd be like. Saw you from afar. Thought I say what's up. You can't tell me your name when we waking up. They call me Tunchi. I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast. You're a beauty. Man, I think somebody didn't get Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. It would bring me to life. I can only imagine what it'd be like. Oh, every time it would bring me to life. I can only imagine what it'd be like, what it'd be like, what it'd be like. What it be like. I want
to let her touch me. Want her to feel free. I want to feel free. So I can finally be. So I can finally dance. So I can finally dance. So I can finally dance. Saw you from afar. Thought I say what's up. You can tell me your name when we waking up. They call me Toshi. I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast. You're really beauty. Man, I think somebody didn't get Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What if it lies? Despierto y pedaleo, soy ciclista en este viaje. Tomo el vuelo en una calle y perforo alguna nube en mi viaje hasta la luna. Ir a la luna en bicicleta es más fácil que olvidarte. Más solo que la escarcha cuando ya se fue la niebla y el sol la desbarata. Más débil que la anemia, más tonto que un disparo, más suicida que un minuto. Más tarde que mañana. Voy derrapando en la banqueta, a la luna en bicicleta, pedaleando hasta morir, a treparme de un cometa, a rearmar con tu silueta la galaxia que perdí. En la cornisa de un satélite perdido, tan perdido como el tiempo que me gasto en encontrarle quinta pata a un gato cojo. Ir a la luna en bicicleta no es cuestión de ir a buscarte, es cuestión de distraer esta sangre que circula sin tener ningún motivo. Más triste que estar triste, más lejos que el pasado, más inútil que un consejo. Más tarde que mañana. Voy derrapando en la banqueta, a la luna en bicicleta, pedaleando hasta morir, a treparme de un cometa, a rearmar con tu silueta la galaxia que perdí. Intentando hallar un modo de seguir sin recordar, escapándome de todo y perderme mientras voy derrapando en la banqueta, a la luna en bicicleta, pedaleando hasta morir, a treparme de un cometa, a rearmar con tu silueta la galaxia que perdí.
96.1. Alfa, desde Pergamino, Buenos Aires, Argentina. Radio todo el día. Hay una luna, hay un padrino de la mafia siciliana, hay un conserje, hay un Bill Gates y una vacuna, viaje espacial en microbús o en marihuana, hay nochebuena y escasez y hay duty free. Un asesino, un periodista, una modelo, un crucigrama, un congresista, un anarquista, un clandestino. Hay un demonio que es también primera dama. Hay mertiolate, sal de uva y silicona. Y si hay narcisos, nunca hace falta algún idiota adulador. Y si hay sumisos, habrá una bota que gobierne su sudor. Como los cisnes, nado en el fango, sin que se embarre entre mis plumas tanta mierda. Gente del business, del alto rango, con Louis Vuitton y se disfrazan de la izquierda. Más sabe un ciego que un idiota de la luz. Tus votos puede que sean clavos en tu cruz. Hay un empleado, hay un patrón, un policía, un mercenario. Hay gente luz, hay gente sombra y diputados. Hay un maestro que olvidó el abecedario. Está el que sueña, está el que hace y el huevón. Y si hay amores, siempre hay un cura que te dé la bendición. Y si hay rencores, un abogado que disuelva la cuestión. Como los cisnes, nado en el fango, sin que se embarre entre mis plumas tanta mierda. Gente del business, del alto rango, con Louis Vuitton y se disfrazan de la izquierda. Más sabe un ciego que un idiota de la luz. Tus votos puede que sean clavos en tu cruz. ¡Habla! Como los cisnes voy nadando, sin embarrarme en el fango. Voy deshojando la margarita, no entiendo nada y no se me quita. Como los cisnes voy nadando, sin embarrarme en el fango. Yo no nací para ser obediente, si es disciplina busca un Como los teniente. cisnes voy nadando, sin embarrarme en el fango. Dicen que el mundo ya no es lo que era, se caen las hojas y es primavera. Como los cisnes, nado en el fango, sin que se embarre entre mis plumas tanta mierda. Gente del business, del alto rango, con Louis Vuitton y se disfrazan de la izquierda. Más sabe un ciego que un idiota de la luz. Tus votos puede que sean clavos en tu cruz.
hits. Hola, hola. La 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 la. I dare you. Let go. Let go. Let go. Let go. Feel how the planets become one. Exact the drum to dance and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle, and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We go behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? La 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 la. I dare you. Let go. Let go. You have arrived, it's the place. No more doubts, the time is coming. You'll how the planets become one. Like a drum, the scene is calling. German, Colombian, Spanish, and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? La 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 la. I dare you. Is it true that you want it? Then act like you mean it. The whole world is watching. It's truth or dare, can you feel it? Feel it, feel it, feel it, feel I dare you. Let go. Let go. Let go. Let go. Te lo cantan Lucho y César. Esta canción nació de un pensamiento y no solo pienso en ti, mi niña bonita. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Yo no sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Me siento que vuelo, un salto del cielo, y tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios me dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor. Este amor que como espuma sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que yo no recuerdo nada cuando solo estuve. Nada se podrá comparar con algo tan especial. Le agradezco al tiempo que me ha demostrado que las cosas pueden llegar en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocer algún día ese sentimiento, un amor puro y natural, digno
digno de admirar. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo y tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios me dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor. En este momento no podrás dejar de bailar esta canción. La 21, inconfundible. Y únicamente tú, mi niña bonita. Otro giro en la historia, otra vuelta a empezar. Otro error sin memoria, justo ahora que empezaba a volar. Esta vez voy despacio, no sé bien qué pensar. Ahora que no lo andaba buscando, va el amor y me vuelve a encontrar. Aquí queda a quien quiera escuchar. Si lo sientes, díselo a la suerte. Si lo encuentras, hazlo para siempre. Una línea que el destino dejó escrita aquí a mi lado. Si el mañana es un error, quiero estar equivocado. No es el miedo en el alma, no lo es, no es la duda al entrar. Eres tú, eres la esperanza que me invitan a dejarme llevar. A quedarme sin armas, a quitarme el disfraz, a entregarme sin falta, solo al verte llegar y a sentirte en silencio, cuando aquí ya no estás. Aquí queda a quien quiera escuchar. Si lo sientes, díselo a la suerte. Si lo encuentras, hazlo para siempre. Una línea que el destino dejó escrita aquí a mi lado. Si el mañana es un error, quiero estar equivocado. Díselo a la suerte. Si lo encuentras, hazlo para siempre. Una línea que el destino dejó escrita a nuestro lado. Si el mañana es un error, quiero estar equivocado. La Cueva del Vino, Vino Toro, Lucchesi, viñas riojanas directos de bodega, todos los vinos en Damajuana, sidra, champán, frisé y todo lo que puedas imaginarte está en La Cueva del Vino. Llegate, estamos en Ameguino 705. Pedí presupuesto, tu consulta no molesta. 41 12 29. La Cueva del Vino, el lugar
del buen gusto. OnStar, tecnología y seguridad. Venta e instalación de cámaras de seguridad. Servicio técnico de PC, consolas, tablets. OnStar, venta de equipos y accesorios. Encontranos en Siria 24, a metros de Alsina, o llamanos al 1569-1855. También estamos en Facebook como OnStar. Además, reparamos tu celular en 24 horas. Vení a bailar, divertite y tonifica tu cuerpo. Ritmo Samba Zumba. He tenido un millón de razones. Estamos en Conflicto Silva 20, lunes a jueves, 15 horas, martes, miércoles y viernes, 18 horas. Consulta turnos en Conflicto Silva 20 con la instructora Natalia Carricaburo. Ritmo Samba Zumba. Nos va a parar. Te esperamos. Instalper de Juana Berendulo. Sanitarios, cloacas, gas, agua, electricidad. Fue un segundo. Instalper. Estamos en Avenida Paraguay 1140. Comunicate al 41 75 48. Instalper. Visítanos. No hay cristalino, un recuerdo. Lava Auto El Petizo, Rivadavia 289, pegadito al Club Argentino. Trabajamos con los mejores productos para lavar tu vehículo. Lavado de chasis, motores, limpieza de tapizados a un precio increíble. Y la banda sigue. Lava Auto El Petizo. Solicita turnos al 1551-0816. Lava Auto El Petizo y date un gusto. Esta radio está adherida a ARACOP, Asociación de Radios Comunitarias de Pergamino. ¿Qué es la ARACOP? Somos las FM de la ciudad que nos unimos para ser la voz de nuestros vecinos. ARACOP, porque la unión hace la voz. Y a seguir bailando. ¡Guap! Con el duende y su quinteto. ¡Guap, guap, 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 Si se gastó el amor, si se olvidó de ti, no lo recuerdes. Estuve pensando en él y Entre polcas y guarañas. Programa de música del Paraguay. Historia. Sus tradiciones. Anécdotas. Mitos y leyendas. Y todo lo referente al Paraguay. Entre polcas y guarañas. La mejor música del mundo. La música del Paraguay. Entre polcas y guarañas. Todos los domingos, de 9 a 13 horas. A través de la 96.1 Alfa FM.
así de esa manera lo que solucionamos el problema. 46.1 Alfa FM, podcast y guaraní. Una mísera pena ese vale quiero que te pepo para que la metamora bañeño Entre polcas y guarañas.
96.1. India bella mezcla de diosa y pantera, con señal desnuda que habita el Guayán. Arisca romanza curvó sus cadenas, copiando un recodo de azul paraná. Honduras indiana, manceba de la raza
busca de amor. En sus sienes su orgullo de plumas, su lengua es salvaje panal de Irusú. Collar de colmillos de tigres y pumas, enjolla la musa de Irusú. Montaras indianas se van de la raza virgen de agua la silvestre mujer sabe que también sabe soñar. Entre polcas y guaranías. Programa de música del Paraguay. Sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Llevándote de la manito hasta ese Paraguay florido. Tierra de ensueños, de emoción y de alegría. Entre polcas y guaranías. De la mañana, 30 minutos. Bueno, creo que ya hemos solucionado todos los inconvenientes que estábamos teniendo. Así es que una vez más, muy buen día a todos. Bienvenidos a Entre Polcas y Guaranías y al coconductor del programa, el señor Marcelo Ace. Muy buen día, señor Ace. Muy buenos días, 9 de la mañana, 30 minutos, y le puedo decir buen día. Ahora sí ya sonriente. Bueno, eso es importante. Ya la sonrisa es importante todos los días. En todo momento de nuestra vida, la sonrisa es lo que soluciona todo. El estar con esa cara larga, tobapollí, como se dice. No nos soluciona absolutamente nada. Al contrario, se complica más todo. Así es que muy, pero muy buen día con esa sonrisa gigante. A todos. Me imagino que mi gran amiga de Oli también ya hace rato dejó de tomar el mate. Ya estará poniéndose a punto con todo lo que va a ser el almuerzo, me imagino, que es tan guapa, que es tan especial ella. Un abrazote, querida amiga, gracias por esa compañía de siempre. Siempre te llevamos en el corazón, a vos, a tu familia y a todo ese montón de gente que nos acompañaron en esta semana, que realmente fue una semana de prueba. Pero bueno, Dios y la Virgen milagrosa está presente en nuestra vida y bueno, hay una razón de ser para todo.
Lo importante es dar gracias a Dios por todo lo que tenemos y, bueno, compartir de esta manera también esto que nos encanta, que es entre polcas y guaranías. ¿Marce? Sí, va. Cuidado con su micrófono. Ahora hablo con el mío. Ahora sí. Muy buenos días. Y aquí estamos, disfrutando de la mejor música del mundo, la música del Paraguay, y contándote que nos podés sintonizar desde Facebook a través del enlace del canal de Vidalina Ramírez González en YouTube. Sí, hay un enlace que ya te lo hemos enviado por ser amigos de Entre Polcas y Guarañas, de Marcelo Pergamino, de Vidalina Ramírez. Te lo hemos enviado a tu Face. Y bueno, vos lo único que tenés que hacer es, donde dice Entre Polcas y Guarañas, toda la música del Paraguay aquí, ahí vos le das clic y te deriva a YouTube. Ahí puedes escuchar el programa en vivo y en directo. Hasta la hora 13, ¿sí? Bueno, hasta la 1 de la tarde. Así es. Gracias, Angelito querido. Está escuchando muy atento. Muchas gracias, David, por comentar que está saliendo bien la radio. Nos alegra un montón, nos alegra muchísimo. Ahora voy a ir la Osepona Jawere. Y bueno, estamos re contentos porque está saliendo bien ahora. Siempre los temas técnicos, es normal. ¿Por qué? Porque es una radio, es una emisora en que mucha gente también trabajan aquí y bueno, muchas veces también para comodidad de los demás locutores, capaz que tocan un botoncito, tocan otro botoncito y bueno, es así. Es así y es comprensible, sabemos que los amigos siempre nos acompañan y lo mejor de todo es que la música sale una maravilla. Escuchamos, pero de súper espectacularmente bien. Oñecuasea. Y bueno, lo más importante es la música, porque ahí es donde nosotros manifestamos nuestro Paraguay querido, ahí es donde se manifiesta ese maravilloso país, ese maravilloso país que es el Paraguay, y bueno, y que nos traen gratos recuerdos, como dice la música, traen mi memoria. Y llega al lado, que es todo un ay, dice la música. Y bueno, esos gratos recuerdos de Paraguay, y estamos un poco acompañados, aunque sea en unas horitas, con esto que tanto nos encanta, que es la música. Muchísimas gracias a todos los amigos que en la semana se han manifestado con las mejores vibras, como se dice, con las mejores ondas por todos los sucesos. Así es que gracias amigos a todos por sus llamados, sus mensajes de voz, de audio, sus mensajes a través de WhatsApp. Muchísimas gracias. No tenemos palabras para poder agradecerles a todos, desde todos los puntos del planeta. Vamos a decir así para no equivocarnos u olvidarnos de alguien. Nuestra vía de comunicación, el 15 34 68 50. Y podés enviar mensaje de texto o comunicarte al 15 67 52 32. También tenemos que recordar que Entre Polcas y Guarañas está siendo presentado por el Turco Pizzas, el Turco Pizzas, que está en Juan B. Justo 2261. Y todos los mensajes que van llegando de los amigos, anotadísimos para poder hacer el sorteo, ¿no? A la 1:45 de la tarde de la siesta. Vamos a estar con el sorteo. Claro. ¿Estamos escuchando, Marce? Tren lechero. No estamos escuchando otra cosa. Yo escucho tren lechero. No, capaz que es mi... Es su teléfono. Sí. Use el auricular ese que está ahí. Bueno, muy bien. Porque así entonces vamos a coincidir. Yo escucho tren lechero.
Sí, sí. Es mi teléfono que está captando otra emisora y que estoy escuchando que dos señores están hablando de nada que ver. Bueno, ahora sí, porque me puse los auriculares de la radio. Y bueno, ahora sí escucho perfectamente bien. Así como ustedes, me imagino, están escuchando muy bien en sus hogares. Nosotros les contamos que recién ahora vamos a empezar a tomar mate. Recién ahora. El agua se está calentando. Y bueno, recién con una hierba espectacular que no le voy a decir tampoco qué marca es para no hacerle la propaganda, porque los de la yerbatera, al menos de esa marca, ni saben que nosotros estamos probando su hierba, pero realmente riquísima, riquísima. Dice, con hierbas naturales. Menos mal. No son hierbas artificiales. No, Argentina se caracteriza por su hierba, que es maravillosa. Y no solamente la hierba, todos los productos que tiene son de la mejor calidad. Eso no podemos negar ni discutir, absolutamente. Gente muy, muy trabajadora, muy laboriosa. Vive en Pergamino, trabaja y bueno, eso nos llena de alegría también. Y obviamente probar los productos únicos que solamente la Argentina puede ofrecer. ¿Y usted ya le dijo lo que va a sortear? No. O sea, vos participando, total. Hoy vamos a sortear. ¿Qué va a sortear hoy el Turco Pizzas? Cuéntenos. ¡Opa! ¿Qué va a sortear el Turco Pizza hoy? Sí. Hoy vamos a salir del esquema. Hoy solamente con un producto va a salir del esquema. Hoy no va a ser pizza especial. Así dijo el Turco. Sí. Hay una muy rica y exquisita bandeja de sopa paraguaya y una exquisita bandeja de torta de trigo. Ah, bueno. O sea, para que equipares carne, verduras y lo acompañes en vez de pan con sopa paraguaya. Buenísimo. Se jugó. Bueno, se jugó. Ese. Bueno, entonces hoy el sorteo que vamos a hacer es de una riquísima sopa paraguaya y una riquísima torta de trigo. Hoy se juntaron las dos culturas. La paraguaya y la árabe. Y la árabe, bueno. Coincidencia. Para poder disfrutar en familia quienes envían los mensajes y puedan ganar los premios de El Turco Pizzas. Así es que anotadísimos ya los amigos que enviaron mensaje, anotadísimos para lo que va a sortear hoy El Turco Pizzas en esto que es Entre Polcas y Guaranías. Yo pensé que se me iba el tren lechero, ¿no? Ahí está. Esto es una versión en un homenaje a don Félix Pérez Cardoso en la versión de Los Indios. Lindo, ¿no? Maravilloso, maravilloso todo lo que venga de estos grandes artistas. Los Indios, es importante mencionar que marcaron, pero una época maravillosa en Paraguay. Los Indios, una familia que hasta hoy, ¿verdad?, se escucha sus discos. Ya el director general, ¿verdad?, ya no está entre nosotros, lastimosamente, pero bueno, don Juan Ramírez, Juan Alfonso Ramírez, y su hijo, Juanito Alfonso, que ha llevado por el mundo entero la música, la mejor música del mundo, la música del Paraguay, con sus interpretaciones, con sus creaciones, que ha dado mucha, mucha alegría al mundo con su presencia. Realmente maravilloso el grupo Los Indios, de Paraguay, obviamente. Y bueno, no sé si tenés algún tema musical de Los Indios, Marce. Sí, pero... algo cantado, porque sí, siempre cuando es en son de instrumento es un poco como que se generaliza, vamos a decir, porque
no podemos diferenciar. En cambio, cuando vos escuchás esa voz maravillosa de los intérpretes, decís, sí, ese es el grupo musical tal. Entonces, vamos en un ratito a disfrutar de una página musical, ya sea en la voz de Juanito Alfonso Ramírez o ya sea en la voz de Los Indios, aquí, en esto que es Entre Polcas y Guarañas. Hasta las 13 horas les acompañamos con la mejor música del mundo, la música del Paraguay. Bueno, ahí está. Estamos compartiendo los enlaces y saludando a un gran amiguito, a Luis Mariano Bernal Jara, conocido entre nosotros como Marianito. Y aprovecho desde aquí para enviarle un saludo a Mariane Witkatis. Ella se encuentra en Berlín, Alemania, y está en sintonía a través de YouTube de la 96.1 Alfa FM, escuchando Entre Polcas y Guarañas. Así que un cordial saludo para vos, Mariane. Y es lindo conocer gente así a la distancia, así sea a través de la tecnología. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música ahora y después volvemos. Nosotros vamos a disfrutar de un rico mate también, si Dios así nos permite. 9 de la mañana, 43 minutos. 9 de la mañana, 43 minutos. Serembial Jupara, Epalgejem Duco Sepuraje. Ikatu Porandeko Eramo Ara, Ajamon Murunda Yayo Esabe. Moiru akina, nero gallere, oje sapepa. Kushui wiwi, peina mayupi, nero beta harine mombal jagua. Amo momburu, hovu umbaite. Aumu tu bebui, kuko eo mueru. Como ageñan debe, para crecer. Ya cuera y ta, oya ya y paiteba, oye hoy cuetebo, hata homo hue. Ete imwe ya y puga hata beba,
saber. De la bombilla se engora y jutiara. Ayo baibamine aro urake. Deporte mire, chejas pero en lupa. Amamoro te shahape y ahí te baroje tú. Remimbi pijarero ya se entiende yo activa. Allá y pocha y parante hoy vi ay derecho. Eres el cuyo pura jeva quiere el abañete. Cuba, Paraguay, Nereta. Peina hagan de la cama, lo que tú enseñan que coipe. Mañanga que no yo pente, de Saray que ya pueda. Cochare con apetei va epeva. Oye ove barama llegue a Wimarone. Que tumbe ya ni año por ahí estaba. Yo hago churupetepe ya me queda el peo yuke. Pero guareco llegue a lindo viveira. No para poner que me vuelve sentive. Me van a pagar de maimao de Saramoa. Me van a bañar de Yara por ahí tú. Lleveome. Entre polcas y guaranías. Programa de música del Paraguay. Sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Llevándote de la manito hasta ese Paraguay florido. Tierra de ensueños, de emoción y de alegría. Entre polcas y guaranías. Sapulante paikatu ne parati putu aku deresa kwala ame angwahe aputu umi dijawin te bakusheme rosatio pupu vagina amambairo que aputepe deresa kwera mimi. Pujare pareja ya saingi pere pere Yasmi porque ha oseo arai te onyemo anda de cope y tema de yere o mi hari el putuba deresa guaraja. Ayukumba ekorama shepa wiba halkumba
Vive por apeo moído, llego a cara motupá. Sererenda huemisa, como un guaypuico eva, bebe y minta jeto selva, dereza guarajá. Reikwa marohori, mareikwa mama moideva. Sape a amanohara, ikatune señotu. Sereyante que la mirna, dereza guarajá. Tosirille piseari, akoite dereza. Saiban de Seiporaba, hoy me bailarán el corazón. Y en mi mente de coger valle, esa rosa de amor. Tu bello rostro terciopelado, enamorado con ser. Sin que yo sepa ni quién tú eres, peneña eres el tabete. Hay luz divina en tu mirada, esa fecundura y jurar. Pesarupín, te sabe cobarna, eman de veroja y jurar. Se vengará donde la princesa a ti, doncella, vengo a pedir. Por eso rulo de tus cabellos que acariciando quiero vivir. Se mopiri banderete mi cosusu maiten. Y de repente si me sonríe se ocultaba seta verde. Pero mi rosa sin tu perfume mi comba esa se acobará. Seré ya mi de la mairundesa pende potere se talleré. Todas las flores, todas las estrellas ella debe con él ponderar. Y hasta la Virgen del azul cielo en cada instante en lo pasar. Veramos rosas envaenante ya y con amasendo sufrir. Hoy me lo pesan en embarazo, hace todo el tiempo se votó en mí. Umika wimuitere Taya hei sere kove Para pico y potabe Meñaña wisendive Pues se mbopale seba Enero vie y wihadeba Regeña talle perde Cristiana yepe pamde Yuba como mundo pere Rima que botes ahí Petate mi se aguanta De triapa se cambia otro y tere Ya pensaba en cuente que Ay me voce señora
ese campo. Aquella debe hasta cuevo, hasta Guarajuiquebo, aje cabo cagüe. Na hipota wipilla se, hasta indigo pasai se ani, covente to se piari, que de tu cantera se. Rima se pensabe, yo me poner en tape, ni me mari me se hapene, mi hijo de año. Se quedan dejando la muerte cada momento, en vez de con sufrimiento, como dice corazón. Entre polcas y guaranías. Programa de música del Paraguay, sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Llevándote de la manito hasta ese Paraguay florido, tierra de ensueños, de emoción y de alegría. Entre polcas y guaranías. Sabes, princesita, que al contemplar tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón y me hallé cautivado desde aquel instante de tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Y son tus ojos negros los faros que sus luces alumbran mi camino, tú también has de saber. Luceros mañaneros con rayos diamantinos que brindan sus fulgores en un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es un rico fontanar. Ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embelezo al contemplar. Que sonrojo, cual pétalos de rosa, le da un encanto vivo a tu mágico lunar. Y tu amable sonrisa, mi ninfa soberana, es bálsamo que cura a mi pena sin cesar. Quiera Dios que mañana de corazón unido y en nuestro destino con mucha felicidad. Y entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embelezo al contemplar.
de paraguaya tu donaire, regalando la frescura de tu risa. Danza con el arpa y las guitarras, tradiciones de tu tierra guaraní. Deja que el perfume de azares se confunda con tu blanco ñandú. Deja que te quiera así un poquito y te ofrezca mis amores en un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo me darás tu cunubú. Deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura paraguayano algún. Deja que el perfume de azares se confunda con tu blanco ñandú. Deja que te quiera así un poquito y te ofrezca mis amores en un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo me darás tu cunubú. Deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura paraguayano algún. Alondra feliz, son la libertad de tu corazón, no mató el amor. Por eso al llorar el mío de dolor, tú me niegas más tu trino de miel. Vente a darme ya con tus bellas alas un celestial soplo salvador. Ave de Belén que sueña ganar tu triste zorzal peregrino y fiel. Y a la deidad estirpe canora, alivia tu ser, mi cruel orfandad. Mi alma en sus versos piedad te implora, lo hermoso no debe tener maldad. Sangre agonizante, mi pobre espíritu al no saber de tu áurea voz. Es almibarada y acariciante afirmación de un puro querer. Tú eres el camino de una gloria que alcanzaremos luego los dos. Y ya no seré zorzal solitario que vive envuelto en su padecer. Del cariño tuyo estoy sediento, como lo atestigo esta noche azul. Alumbra feliz, canta un juramento, será un paraíso a mi juventud. Con un tierno sí de tu dulce pico al ligero ser curarás mi mal. E iremos al nido que construí para nuestra unión llena de esplendor. No habrá más belleza a los oídos que nuestro canto primaveral. Y se romperá nuestra bien feliz cadena de oro del hondo amor. El vuelo nupcial de almas gemelas, bajo milagrosa lluvia floral. Vámonos cantando si tú lo anhelas, en pos de una nueva luz auroral.
Ange pujane bagajovu ya cuango te vuelve. Pero esa ipumba ene pona bambora y jumembu. Se puaroru añando y cría ya bonde y pupe. Pero momora mi Bai sarukita Ai sante yuku Maronde llave Shere mi mbasupe Oimene ipora Ai maranga tu bandere Koi botupe kunyata ini Nahi ai pandebe Shere tamen buse arera Nerembe kiri Borai hui kuabi sen boi hui Evare allá ponte ve pura peña ne abañe Naimo aingo y me ambueñe me embosive Ay pepe a pepe y seretia yuhei esa pusatime Aro pura hei donde me aropoya por ahí a ver Hoy para vende pucabus en esa iguahui Romoñeja pendereje ama evo ange pujare Piano añua como kunuko se givani Dove tu ikwa Magma ojesaba se ve apave Naimo aiko se kuya hipu Niemblas kuikova Bevareji ande bearopo ya y señe y botu Seco aveía buensa y teja poro jaijuba Ande venguara señe ambute guipeina vai botu Erate pekua eirete eu que paja eva Y vaga potiro rican y mi banderesa yayay Areñe montere acuapoti Riyuin pareida Reyo ya el marón de llave Cuña Entre polcas y guarañas. Programa de música del Paraguay. Historia. Sus tradiciones. Anécdotas. Mitos y leyendas. Y todo lo referente al Paraguay. Entre polcas y guarañas. La mejor música del mundo. La música del Paraguay. Entre polcas y guarañas. Todos los domingos, de 9 a 13 horas. A través de la 96.1 Alfa FM.
Japeyaro y me pende aputepe, musiqueada se ama, pe. Pe, ñajendu vinacoangaite. De esta manera estamos con todos ustedes con esto que es Entre Polcas y Guaranías desde la 96.1 Alfa FM, que transmite directamente desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para el país y el mundo a través del canal exclusivo de Entre Polcas y Guaranías. Marcelo, si podés mencionar nuestro canal. El canal es Vidalina Ramírez González. En YouTube vos pones Vidalina Ramírez González y ya está. Bueno. Por si por ahí no tenés Facebook, directamente ahí. Bueno, perfecto. Y claro, fíjate la transmisión donde dice transmitiendo en vivo. En vivo y en directo. Bueno, estamos realmente muy, muy contentos porque los amigos se van manifestando a través de sus mensajes, a través de sus palabras maravillosas y no solamente eso, a través de las llamadas telefónicas de los amigos. Muchísimas gracias por estar ahí, compartiendo con nosotros esto que es Entre Polcas y Guaranías. Gracias, Deoli. Muchísimas gracias por acompañarnos. También al gran amigo y hermano del alma, Ubaldo Noguera, que se manifestó a través de una llamada telefónica. ¿No es así, Marce? Así es, y dice, lo estamos escuchando. Muy bueno, muy lindo el programa, y los felicito porque están de vuelta. Así que, bueno, viniendo de quien viene, es un halago para nosotros, ¿sí? Conociéndole a Ubaldo Noguera, a su esposa Eva y a toda su familia. Y por supuesto, anotadísimos para el sorteo del Turco Pizzas, que estará sorteando antes de la hora 13 una bandeja de sopa paraguaya y una bandeja de torta de trigo. Y sí, por ahí te vas a preguntar, ¿cómo es la torta de trigo? Y, igual que el kepi, pero torta. Diría el turco, ¿no? Así es. Ay. Bueno, también queremos saludar a Sil Valentini, que está escuchando la radio a través de nuestro canal de YouTube. Ella es una gran bailarina también acá de Pergamino. Nos acompaña también Sil Valentini, anotadísima para el sorteo, que va a estar más o menos a la 1:45, más o menos, 12:45, que siempre todos los domingos hacemos el sorteo. Hasta ese momento podés anotar tu nombre, enviarnos un mensaje, decirnos estoy escuchando la radio y nada más. Y lo que están anotadísimo. Sí. Y ya le vamos, estoy buscando. Ajá. Una polca, esas polca, ¿cómo es que se dice? Algo así, ¿no? Polca maceta. Polca, poncho macetas ahí. Bueno, algo así. Para nuestra querida amiga y oyente, Juanita. Ah, sí. Un cordial saludo, gracias. Antonio, el chaqueño, no palavicino. Ya lo recontrabauticé. No, yo creo que es mucho más importante que eso que vos estás diciendo. No, sí, por supuesto, por eso. Antonio, el chaqueño, no palavicino. Y quiero aprovechar también, me acaba de llegar un mensaje de saludar a otro gran amigo que ayer, bueno, siempre nos encontramos en el camino de la vida, y ayer nos encontramos y tuvimos la oportunidad de estrecharnos las manos como buenos amigos, a Rubén Juárez, conocido artísticamente como El Sapo. Cancionero. Integrante de Los Provincianos. No sé si se acuerdan ustedes. Sí, cómo no. Que ¿Cómo no? participó en aquel encuentro que hemos hecho en el barrio 12 de octubre. ¿Se acuerda? Sí. Aquel 5 de diciembre. Sí. Y bueno, es inconfundible la voz de él.
Es inconfundible. Dice, bueno, che, loco, andan todavía haciendo así, como hacían antes, encuentros y acá yo con la guitarra, loco, ya sabés, ¿eh? Así que bueno, gracias, Rubencito querido. Un cordial saludo para vos y para toda tu familia. Y que Dios y la Virgencita de la Merced te protejan y cuiden de tus manos como ejecutante de la guitarra y que cuiden de esa maravillosa voz que tenés para deleitar, quién sabe en qué ocasión, a la gente de Pergamino otra vez. Así mismo es, ¿eh? También quiero agradecer y enviar un mensaje, o sea, un saludo, no mensaje porque estoy hablando, ¿no? Un mensaje de voz. Decilo, Enzo, decilo. A nuestro querido amigo Jorge Belén. Jorgito Belén, un abrazo para vos. Gracias por estar ahí en sintonía de la 96.1 Alfa FM. Sí, porque anoche justo llamó y me estaba haciendo escuchar una música paraguaya que estaba escuchando en su casa con su esposa Blanca. También un saludo cordialísimo para Blanca. Gracias por estar allí, sintonizando entre polcas y guaranías. Muchas gracias, Jorge y Blanca. Quiero enviar un saludo también muy, muy fraterno para una persona muy importante también de la radiofonía nacional, que también es una excelente persona, un gran locutor de radio, y su esposa, Santito y Cristina. Un abrazo cordialísimo también para ellos. Gracias por su amistad, gracias por esas buenas ondas y bueno, seguramente en cualquier momento vamos a volver a reencontrarnos, realmente personas maravillosas. Un abrazo cordialísimo para esta gente. Bien, es importante mencionar que esta pareja tienen una radio en ese lugar que nunca recuerdo, Marcelo. ¿No recuerdas? No. Ah. No sabes que siempre me olvido. Se le va de la memoria. Sí, se me va de la memoria. Onda Verde. Onda Verde. 95.1, sí. Pero el lugar... Manuel Ocampo. Manuel Ocampo, así es. En la localidad de Manuel Ocampo. Bueno, un abrazo cordialísimo y muchos éxitos para todos los emprendimientos de la 95.1 Onda Verde de Manuel Ocampo. Gracias por acompañarnos también. Bueno, estoy buscando una polca, algo que le haga pero zarandear a Juana. Y de seguro que Horacio también está ahí. ¿Sabe qué? Se va a tener, anda acomodándote las calchas, como dicen los gauchos. Yeah. Anda acomodándote, que cuando salte la polca acá, te va a faltar espacio para bailar. Bueno, es importante mencionar también un poquito que el día de ayer, 23 de abril, vamos a ir recordando también fechas importantes para que nuestros queridos oyentes también tengan algo interesante que escuchar, no solamente nuestra música. ¿A partir? Sí. De mayo. No, pero ahora quiero comentar porque en realidad abril es un mes, porque todavía no acabó, es un mes de muchas fechas importantes, muchas fechas importantes, no solamente para nosotros, sino también para el mundo. Por ejemplo, ayer 23 de abril se recordaba el Día del Libro. Imagínate, Marce, el día del libro. Y muchas veces uno dice, pero ¿por qué se festeja? ¿Cuál es la razón de ser? Así como, por ejemplo, está el Día de la Madre, Día del Padre, y todos tienen una historia. Y me gustaría compartir un poquito lo que es del por qué se conmemora el 23 de abril, Día del Libro. Mire usted. Porque entre polcas y guaranías lo que siempre promulgó, lo que siempre intentó realizar es difundir la cultura en todos los ámbitos. Y bueno, este es un dato importante para nuestros queridos amigos que sabemos que están escuchando muy atentamente. Y bueno, 23 de abril fue elegido como el Día del Libro y del Derecho de Autor.
pues corresponde al fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, en la misma fecha. Sí, en el año 1616, aunque dice este escrito, aunque realmente no es así. Cervantes falleció el 22 y fue enterrado el 23, mientras que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano, porque en aquella época se usaba mucho, según Julián, según Gregorio, o sea, siempre había una razón de ser. Estos eran grandes autoridades en aquellas épocas, que obviamente no vamos a ahondar en eso. Dice, en esta fecha también fallecieron William Wordsworth, 1850, y Joseph Pla, 1981. La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha, el 23 de abril, es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Así es que ayer conmemoramos el Día del Libro, esa compañía tan importante para nuestra vida, donde están contenidos todos los conocimientos, no solamente de esta época, sino de épocas remotas, a las cuales, ¿verdad?, tenemos que acudir porque es la mejor compañera que podemos tener, un libro. La verdad que a veces uno es medio remolón para eso, pero qué lindo que es. Sí. Cuando tenés un buen libro para leer. Y no solamente eso, hay tanta gente que escribe sus vivencias, que escriben sus anécdotas, que escriben, pero que te llena, que te abre el conocimiento, como se dice. Aunque el conocimiento, bien es importante mencionar, el conocimiento lo tenemos dentro de nosotros. No es necesario que nadie nos enseñe. Nosotros nacemos con el conocimiento. Pero siempre es bueno recordar. Uno de los libros más importantes del mundo y de nuestra vida es la Biblia, por ejemplo, donde están contenidos todos los pasos, vamos a decir, para ser una buena persona. Y es bueno tener siempre ahí en la cabecera de nuestra cama, ahí en nuestra mesita de luz, un libro. Y el más importante es la Biblia. Capaz que para otros el Corán, para otros libros. En nuestro caso, por ejemplo, cuando yo estudiaba locución, mi profesora, Aida Lara, que es una excelente periodista, locutora de radio de Paraguay, nos decía que siempre teníamos que estar acompañados de un libro, un único libro, el diccionario. Me parece que ese es el mejor de todos. El diccionario. Ese, para mí, ese es el más lindo de todos. Y después viene el yaguareté. Claro, exactamente, el yaguareté, ahí... Que he leído pasajes y muy, muy interesantes, sinceramente. Sí. La verdad que... Debemos recordar que el yaguareté es una obra maestra de nuestro querido amigo, el paraguayazo. Tiene tantas anécdotas este hombre, Dios mío, que vos te quedás... O sea, yo me quedo maravillada. Él conoció prácticamente a todos los músicos paraguayos que vinieron en aquella época. Le conoció a todos, arpistas, guitarristas, cantantes. Herea, Waldito Noguera, un grande, no solamente de la escritura, sino de la cultura. Una persona tan sencilla y con tantos conocimientos, yo creo que vale la pena
vale la pena mencionar su obra, El Yaguareté, que justamente tuvimos el honor y la honra, ¿verdad?, de hacer la presentación en la que nos hemos encontrado con muchos paraguayos, con muchos representantes, escritores también acá de Pergamino, ¿no?, en aquel 2008, 2009 aproximadamente, ¿sí? Si 2009. Nos puede corregir, sería lindo. Tengo entendido que fue en el 2009, sí. Y bueno, realmente fue algo maravilloso. En nuestra página de Entre Polcas y Guaranías tenemos ese recuerdo maravilloso de aquel septiembre 2009. ¿Septiembre? ¿De qué? 2009. Del lanzamiento. El lanzamiento del libro. Ah, claro. Bueno, no. No, Marcelo está muy imbuido en todo. Quién te escribe, yo estoy escuchando desde tal parte, yo estoy escuchando desde esta otra parte. Está muy él con la red y con las músicas. Así es que un hombre orquesta. Realmente, porque escribe acá, busca la música allá, no, pero tal canción, y vos decís, y está todo así. Y es lindo. Está muy activo. Está muy activo, ¿eh? Eso es hermoso. Abrazo cordialísimo, entonces, a los amigos que se van sumando a Entre Polcas y Guaranías. Como por ejemplo, que le enviamos un saludo cordialísimo a Paraguayeté. ¿Sí? Bueno, enviado el saludo para los amigos de Paraguayeté. Ajá. Estoy recibiendo un mensaje, dice, este mes es todo importante. Sí, ya lo dije, fíjese, un día 26 también nació. Sí, estamos teniendo en cuenta, está anotadísimo la fecha. Yo te cuento, te voy a contar otra cosa. No, espera. Estamos esperando sumar, sí, porque hasta ahora tenemos como fechas importantes. Hoy 24 aparentemente no hay fecha importante. Que alguien salte y pum, cae justito la ficha. Sí. De mañana 25 no tenemos fecha importante. No. Así que en la semana hasta ahora tenemos 26, 27, 28, 29. Y todavía el 30 también. El 30 también. Ahí tenemos una llamada. A ver, vamos a ver si lo podemos sacar acá por el micrófono. Buenito. No. A ver, espera un poquito. No, yo estoy escuchando la radio. Bueno, seguimos nosotros, Marce. Marce atendiendo una llamada muy, pero muy importante. Igual se escucha todo cuando él habla, porque habla con una voz estereofónica. Bueno, dice, este mes es todo importante. Fíjese, un día 26 también nació un importante trabajador llamado Manuelito. Claro que sí, hermanito. Nosotros no nos olvidamos. Es una fecha sumamente importante para nosotros. Un paraguayo desterrado de su país. Anda, ¿sabes por qué? No se sabe, es así. Y el 29 y el 1 de mayo. A partir del 26, querido amigo, son fechas importantes que vamos a ir mencionando de a poquito. El 26 es tu cumpleaños, ya estamos preparando un montón de temas musicales para poder dedicártelo. Te lo mereces, eso y mucho más, por el gran corazón que tenés, por acompañarnos siempre, por no escatimar ningún esfuerzo, llegarte hasta nosotros cuando necesitamos. Y bueno, te agradezco un montón. Y exitazo fue el regalo que nos hiciste vez pasada. Exitazo, se repartió a diestra y siniestra. Así es que espectacular. Gracias Manuel. Muchísimas gracias. Y el acompañarnos siempre, vos, Olguita, tu hija. Muchísimas gracias, porque en realidad nos sentimos acompañados, no nos sentimos huérfanos. La gente maravillosa como ustedes siempre están
con nosotros acompañándonos y de quienes estamos orgullosos de ser vuestros amigos. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó, Marce? Comentalo un poquito. Sí. No, y sí, eso suele pasar, ¿no? La desesperación que estás escuchando la radio y de repente se te mezcla alguien. Ajá. Y bueno, eso es lo que le pasó a Ubaldo. Ah, bueno. Dice, lo estaba escuchando perfectamente bien y de repente no sé quién se enganchó, quién se metió ahí y empezó a salir voces desconocidas. Ah, bueno. O sea, no son de ultratumba, voces desconocidas. Así es. Bueno, pero ya está solucionado. Estamos transmitiendo a través del canal de Vidalina Ramírez González por YouTube. ¿Sí? En el enlace dice Entre Polcas y Guarañas. Toda la música del Paraguay aquí, de 9 a 13 horas. No te lo podés perder. Desde Pergamino, Buenos Aires, Argentina. No sé, otra cosa no te puedo decir más. Está bien, muy bien. Bueno, estábamos con las fechas importantes. Fechas importantes. Bueno, y el 30 también hay otra fecha importante, o sea que tenemos cubierto. Claro. 26, 27, 28, 29 y 30. Así mismo. Nos faltaría mañana, 25 por ahí. 25, sí. Entonces, algún oyente que está de cumpleaños mañana, entonces bueno, nos envía y nos dice que quieren escuchar alguna canción, algún tema musical, y nosotros con mucho gusto le vamos vamos a ir complaciendo. Vamos a complacer, y exactamente. Hablando de complacer, les recordamos, envía mensaje, comunicate, hacelo como lo están haciendo hasta ahora los oyentes para participar del sorteo del Turco Pizzas, de una bandeja de sopa paraguaya y una bandeja de torta de trigo. El sorteo se va a realizar aproximadamente 12:45, 12:50 del mediodía, para que vos puedas pasar esta tarde, después de las 6, de las 18 horas, por el Turco Pizzas a retirar tu premio. Bueno, recibí un mensaje de nuestro querido amigo Ángel David que dice: la fecha más importante de abril para Ángel David es el 17. Fue el 17 de abril, que es la fecha de cumpleaños de su hijo, que es la luz de mis ojos. Ah, claro que sí. mira. Ay, qué lindo, qué lindo. Felicitaciones, felicidades al hijo de David, que me imagino que su nombre es David también, ¿eh? No me puso su nombre, pero bueno, vamos a estar dedicándole una canción también al hijo de nuestro querido amigo Ángel David, que fue el pasado 17 de abril. O sea, el domingo pasado fue. ¿Sí? Sí. Y no nos contó, qué lástima, lo hubiéramos saludado con mucho gusto, con mucha alegría, ¿sí? Pero bueno, no importa. Tarde pero seguro, siempre yo digo, cuando ya pasaron las fechas, y igual vamos a estar saludándole al hijo de David, Ángel David, por cumplir un añito más de vida. Bueno, seguimos nosotros aquí en Entre Polcas y Guarañas a través de la 96.1 Alfa FM. Bueno, 10 de la mañana, 37 minutos. No vamos a ir a tomar mate porque nos va a agarrar el chancho rengo. Nos va a alcanzar, dijo. Antonito, espero que esta sea una polca... Es una polca conmemorativa del Paraguay, ¿sí? Que tiene que ver con el 1 de marzo. De Emiliano R. Fernández y Félix Pérez Cardoso. Emiliano Ramón Fernández en letra y Félix Pérez Cardoso en música. Lo interpreta el grupo Generación de Villarrica. Y la polca se llama 1 de marzo. Espero que sea algo, y usted, señora, me va a corregir después, si no es para moverlo las tabas, Así que vayan haciendo espacio ahí, Antonito, Chaqueño, Lila, vayan haciendo espacio porque cuando largo esto, no sé lo que va a pasar ahí,
Vamos, quisiéramos ser maripositas para andar volando, revoloteando por ahí para ver qué pasa en esa casa, ¿eh? Disfrútalo, Juana. Esto es para vos. José Puraje y Pejiante amo mal Paraguay porame. Maime baiko berrian neruima, doña pues acá, tambo pudiana, torrenduo iba coña neretabe. Va el bajae, allá estoy a ver, José Baracá. Paraguayete se de conveníamos a Coruguape. Peina maya polo, perape, cuehui Puraje y mí. Apoyo y tureo, maneja guamo, cerro corape. Sepultura, arijo, hija, pepina, y ande caraí. Hoy nace tapudía, no lleva paz, sin tricolor, amo maite ivo, 1 de marzo, coge yuputa, 6-0, bailo, viva mi, Solano López. Leonita Chable, hoja y Cuba, cue, Paraguay, reta. O Juan Iba, cue, moja, pueteta, ya de fundipavo. Lanza y pope, cuera, bayoneta y caja, tía ireí. Alguien pues anda, tu yuti me quedo a batallar de cabo. Un pepeo me llama, esto vale, raza guaraní. Apenas con años 100 años motil, este día y comemos. Del año 70 Cerro Cora, Peñora y Rongagüe, Upero, López, Genda Blanco, Arigeto defendemos. Y espada y pope y bandera, Pupe al galope, Ose. Obui mi soldado, seguí su Peñora y Rongagüe. Coronel Tajira y Yiquero, esquina veí. Camareo, Copita, Tatiano, el Telegetara y Cupape. No pensé la vida honesta, no pasé hoy. Solano López, Cuimba, Eñete, esta ope Cuba. Robi Abaram, de Chaguarwe, Pari, hoy mero mocoy, hoy natura, que se curando, te vende veño una tuba. 1 de marzo, sepultura, Ari, este día que yo. Y ante va a ser de cada hombre que 1 de marzo. Señor Rubio, señe, y por adeba, por aboco iré. Apaga la guaña de dejar a los veteranos. Lumiñan de tricolor, defenderla de. Este lo bellaco y Taguate, y Tororo, Cerro Cora, Mariscal López, o Pepe Oime. Bueno, ¿qué le pareció esa polka? Maravillosa. Apa, que está sonando fuerte ahora. ¿Qué pasó acá? Usted me está escuchando fuerte. Ah, ahora no. Estaba a todo volumen. A todo volumen, dijo. A todo volumen. Ay. Bueno, y de seguro que nuestro amigo Antonio nos va a enviar algún mensaje. ¿Qué le pareció la polka que le hemos dedicado a Juana? Te recordamos, el Turco Pizzas hoy sortea una bandeja de sopa paraguaya y una bandeja de torta de trigo. Para participar, envía mensaje, llama a través de Facebook, a través de los celulares. Podés hacerlo al 15
34 68 50, 15 67 52 32. O podés dejar un me gusta en la página de El Turco Pizzas en Facebook, ¿sí? Y ya nos vamos a dar cuenta quién sos, porque cuando vos pones me gusta, aparece la notificación y cuando uno abre para ver la notificación, sale el nombre de la persona. Así que no hay forma de que uno se pierda para... Y los que se están comunicando hasta ahora, anotadísimos para el sorteo de la hora 12:45, 12:50 aproximadamente. Para vos que te gusta... claro, no, pero no vas a almorzar, porque la vas a buscar a la tarde. Así que para la cena, para acompañar la picadita de la noche. ¿Ah? Claro. ¿Qué tal, La picadita de la noche. Exactamente. Eso va a estar re genial, Una rica sopa paraguaya, especialidad también del Turco Pizza. Y una torta de trigo, especialidad del Turco Pizza, obviamente, para deleitar a los amigos con lo mejor de la gastronomía paraguaya y turca, ¿no, Marce? Y sí, turca. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Seguimos nosotros con esto que es Entre Polcas y Guarañas hasta la hora 13. Acompáñenos con la mejor música del mundo, la música del Paraguay. A los amigos que se van sumando de a poco a todo esto que es Entre Polcas y Guarañas, le enviamos un cordialísimo saludo. Desde aquí, desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¡Epa! Bueno, acá esto lo va a tener que leer, yo se lo voy a leer en cámara lenta. Y sepa disculparme, maestro, sepa disculparme. Le enviamos un cordial saludo a uno de los maestros del arpa. Sí. Sí, al señor Celso Duarte, que está en México, ¿sí? Y bueno, está escuchando Entre Polcas y Guarañas. Buenísimo. Y uno saluda, como es cordial saludar, y acá dice el maestro Celso Duarte, discúlpeme, yo se lo leo, usted lo va a traducir después al castellano. Dice, tose por ahí te pe nerembiapó. Maiteipa Sheirungüera. ¿Me salió? Sí. Bueno, ¿y? Dice, saludos, mis iguales significa Sheinu. Mis iguales, o sea, y también tiene que ver con mis hermanos. ¿Sí? Y sale muy bien el trabajo, o sea, está escuchando perfectamente. Maestro, muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso. Muchísimas gracias. Nosotros aquí, desde Pergamino, Buenos Aires, Argentina, también al igual que usted, aunque hay una gran diferencia, ¿verdad? Usted es un gran arpista. Nosotros lo que hacemos es muy humilde, así es que... Nosotros, lo que hacemos nosotros es difundir las obras maestras que ustedes nos dejan. Sí. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Ustedes son los... Yo siempre digo, Marce, los héroes de la nación. Los héroes de la nación, porque bien sabemos que estar en otro país, dejar nuestra tierra, el Paraguay, para poder llevar nuestro arte, para poder llevar lo que nosotros hemos aprendido en Paraguay, o capaz que no lo hemos aprendido en Paraguay, hemos aprendido en otros lugares, y mantenernos en un lugar, estar en contacto con otra cultura, estar en contacto con otras personas, ¿verdad? Que seguramente gustan de lo que uno hace, obviamente. Lleva su tiempo, lleva su sacrificio, y lo más lindo y del cual estamos muy orgullosos, maestro, es que usted está teniendo mucha receptividad, mucho éxito con lo que hace. Realmente un gran artista.
una personalidad dentro de lo que es la música, la interpretación de arpa, y tu familia maravillosa que te acompaña. Eso es lo más importante en la vida, que son todos músicos, y nos honra y nos enorgullece tener amistad con los grandes del Paraguay. Muchísimas gracias, y bueno, desearle el mayor éxito del mundo para todo lo que está haciendo, sus emprendimientos en el ámbito de la música, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Muchísimas gracias, maestro, y siempre estamos deleitando a la gente con tus obras musicales a través del arpa. Claro que sí, y no es fácil, claro. Imagínate, nosotros estamos acá en Pergamino, estamos prácticamente al límite de la frontera con el Paraguay, así mismo, porque son Argentina y Paraguay, comparten lo que es el Mercosur. Ahora, imagínate irte tan lejos como es a México. No son 1.200 kilómetros, hasta quizás son más de 6.000 kilómetros, hasta puede ser 8.000 kilómetros, depende del lugar donde está en México. Y tener un ideal, luchar por algo, y lo más lindo es triunfar. Hacerlo, y que sin que te des cuenta, o sea, lo haces con un objetivo. El objetivo es llevar adelante lo que te han enseñado, que es, en mi caso, llevar adelante la bandera de tu país. Y es una fiel y viva representación del Paraguay. Porque nadie puede decir, o sea, estamos hablando del caso de del Paraguay, de los paraguayos. No puede decir soy checoslovaco. O sea, sos paraguayo, sos parte de un territorio, de una nación, y estás representándola en ese lugar. Así mismo. Como lo hace el maestro Celso Duarte en México, lo hacen otros grandes artistas, constructores, electricistas, con otras profesiones, otros oficios, que emigran y dan lo mejor de lo mejor. ¿Pero para qué? Para que llegue el triunfo. Y eso es lo que nos agrada a nosotros. Que la gente triunfa. Así mismo. Eso es. Pero y eso es lo encanta, que, y eso es lo que lo compartimos acá. Lo compartimos a través de la música. En este caso, porque es lo que él sabe hacer bien. Así es. Y estoy buscando algo acá, que suelo tener siempre a mano. Bueno, ahí nos está escribiendo Anaí Mercado también. Ay, qué lindo. Gran bailarina. Paraguaya. Paraguaya, sí, así. Con sí, todas las de la ley. Así es. Hermosa, bella, en todo sentido. Gracias, Anaí, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un abrazo cordialísimo desde aquí, desde Entre Polcas y Guarañas. Sí, ¿puede decir algo usted mientras yo acá estoy buscando algo que para mí es muy importante? Bueno. Y porque como hay muchas... Estamos acompañados, realmente nos sentimos muy honrados, acompañadísimos con amigos desde Paraguay, desde Asunción, especialmente, los grandes amigos que nos acompañan, que están siempre prendidos a todo lo que se realiza aquí, a través de la 96.1 Alfa FM, y esto que es Entre Polcas y Guarañas. Este año vamos a estar recordando un aniversario más de Entre Polcas y Guarañas, un 11 de mayo. También mayo viene con un cargamento de fechas importantes. Continuamos con el 1 de mayo, que es una fecha re importante. No solamente es el Día del Trabajador mundialmente, sino también el día que nació
un grande de Pergamino, un grande, realmente hay que sacarse el sombrero, así como decía un gran amigo. Y bueno, el 11 de mayo vamos a estar de cumpleaños también, con Entre Polcas y Guaranías. Es importante también mencionar el 14 y 15 de mayo, que son fechas patrias de nuestro país, el Paraguay. 14 y 15 de mayo, recordamos las fechas de independencia del Paraguay. 14 y 15 de mayo. También recordamos el Día de la Madre. El día, aunque todos los días yo creo que es el Día de la Madre. Y el 22 de mayo, que es el día de cumpleaños de mi madre, de mi madrecita, que estoy rogando a Dios y la Virgen que me pueda trasladar hasta allá. Creo que sí, para poder abrazarla un año más y agradecerle porque aún está entre nosotros. Mi mamita querida, doña Julia González, viuda de Ramírez. Gracias a Dios está bien de salud, siempre conversamos y bueno, le encanta esto que es Entre Polcas y Guaranías. Si está escuchando, no me escribió hoy, si estás escuchando te envío un abrazote. No siempre puede porque ella con la tecnología no está hermanada. Depende de quienes la rodean y que muchas veces o están durmiendo o están haciendo sus actividades y no tienen tiempo. Entonces no puede ella escuchar el programa. Así es que igual, en la distancia, mamita, te envío mi cariño de siempre y mi amor y mi agradecimiento por encima de todo, por haberme dado la vida, por haberme dado tus enseñanzas, por haberme dado todo eso que vos sos, y al igual que mi padre. Gracias a mis padres. ¿Qué tenemos para escuchar, Marce? Yo puse acá ahora. Sí. Para dedicárselo a todos. Sí. Sí. Y que disfruten. Una selección así de temas musicales de Oviedo Acuña. Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña. Y para que disfruten. Y después, ¿y qué hora es ahora? Van a ser las 11. Bueno, y después de escuchar a Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña, vamos a estar saludando y vamos a estar por anticipado, por supuesto, a los que van a estar de cumpleaños en esta semana. ¿Le parece, señora? Muy bien. Muy bien. Ahora son 10 de la mañana, 56 minutos. Un cordial saludo para vos, Anaí Mercado, y seguí disfrutando, que sé que esto te va a gustar. 10 de la mañana, 56 minutos. Sempre aguiromo morava, guavira mire enteixa, cagueira seiteixa, o paru piollecava, viña popeu mindeava, guavillo po pureixa, ai cono oi mero peixa, cora cui potujame, prejo cuete bonde, se corazón yo pu, se quiera llave, que na eju, señando mi gato. Apa highwayru, punya tainore, nemboraiku.
Shepe awiro momorava, wavira mine eteisha, ka awira seiteisha, oparupio yehekava, inya popio mindeava, waviyu popereisha, ai pono oi mene upeisha, ora kui potu yape, rejo pete bonde, she corazón yoku, she kera suyave, que na eyu, señando mi gato. Apagar Peru, cuña tainor, dembora el Paraguay, hay un pelo de tepe, pero caramba llegó ne por agua y xereta, baracata, pura jeita, se ubipe, ayo jeita, por el boom de Benguará. Rejato el pape, saquilla, poquitape, aguajepe, sambajape, hoy me la petaishi. Ay, jugué guaraní, ayer pepe a Zapucay, conocí ese moai y por la puñalay. Galopera, se pega pepe y potero penderera. Galopera. Quito pe a tu panoi, te juro que tañoi, para que a tu mimbi. Desde febrero bajé, tu hiciste cuarabasu, anishene tayasu, yenetare oyaje. Anaite vi pura hei, doshibushe corazón, au pepe y por obi, hay mi reto es hacer. Rejato el pape, saquilla en mojijape, aguajepe, sambajape, hoy mira que taishiri. Ay, jugué guaraní, ayer pepe a Zapucay, conocí ese moai y por la cuñatay. Galopera, se fue a Pepe y potero venderera. Galopera, quito pe a tu panoi, de yupeta eñoi, para que a tu mingui. De yurupeta eñoi, guaraje a tomimbi. Se polvijo bolsirva, morotija un botiripe llego acá. O vipe vagapeja o mimbiba, guarajeisha o jesa peña nereta. Urucuya oyera pego titile, que acuame o añuache corazón. Añando tipo de peisan vivo, Paraguay, Pollero, Bayo, Heite, Bate, Cover. Añando tipo de peisan vivo, Paraguay, Pollero, Bayo, Heite, Bate, Cover.
Ruira campana, quiero que peño de ustedes, pura que abañeme, cuando iba se lo león. El primer beso de Iñepe, un vivo, de estrella, palma y olivo, simboliza mi nación. Tambeche pudiku wusida monotija un bopiripe yehuaca ove beba gampeja o mi viva guarajisha que sa peña neneta urucuya oyera bebo tetire que afame o año hace corazón bañando tipo tempe y sarambigo Paraguay, pero Jeroba y yo que va a coger. Bañando tipo tempe y sarambigo Paraguay, pero Jeroba y yo que va a coger. Fuera campana, llevo que vengo de ustedes. Pura que abañeme, cuando viva Cerro León. El primer beso de Iñepe de un vivo, estrella, palma y olivo, simboliza mi nación. O a caro petón, o sea si moroquín, hay no veja para mí, y tiene ese jefe, acaba el pote curú, haré manda esa vez, hoy me con beujei, topamos a inte voy, de me voy, o sea, ojo no muere, ando yere vei, y tampoco te tenía cuando manto y me fuita, coche corazón, no fuera jara, oro shireño, fuera pura hey, ay, oye, Toño mojo vai, si ese mi pora, vivo de mambay para naro vai, hoy me encarnación. Muy tan monotijo, hoy viene terayo a ver. Xalapa en Brasil, Topana Peño Caray, y Catunga Urae, Upepeche Paraguay, Ajata Echayer, Agua en Tazapucay, de Membrose, Ojo Moper, cuando Yerevey, y Tapapote, tenía cuando el Antonio Puta, Coche Corazón, Muera, Coro Shireño, fuera pura gente, Aje Hoyo de Toño Bobay, Chesumi Pora, y Boteman, Pai para Narobay. Hoy me encarnación. Llavero, cote tan bueno, y ante va cheve, a llevar, roe changua, a loñañua, a guajero bebé peca, a cupebe, terenda bebé. Hombre acete, ay nende egui, por el pojí, shepi ayope, y ante va cheve, pete y coeme, shepi poi puso, hace a, she tu pase mi.
Era mi pequeño bueno y antes se está guimba y con el tiro. Ser sapime monte ure mai te pa me però ma tenderò tu passanca a cope. Llavero, cote tan muere, y ante va siete, a llevarle, roesagua, aroñagua, agua era un peca a cupe de tentate, hombre sete, ay de heavy, ore el pobre. Siempre yo te va a ser que te hijo siempre puedo hacer tu paso era mi pequeño bueno que antes se está ahí con el tiro. Sapime ne mombe ure mai te pa remember quella ma generope tu passi capo Panyambo kukuta amome uta seremiandu Mitaruwe akonyeño gero geragua supe acostaño Kokura hei pese madu abo amomorabo pese neta Abe usente maracapupe y catupere abo minita Yukiri o sirva jaupepe me uva y ya pira eva yandere cover Pihare uma rebo mbuje homimiva Ombasi pahava mitaru wikwe Aumiva kohina tupa ohenoiva Mumba pora boba mita imini Ama ewe rajaba y yewa caraba Acosta nyuyara upepe umipi Y yo hey pues jate chapera viva el Paraguay a oñora y no Moña y pire a Campatuya a Curepicora oye piro No tirete y vamos a beba hoy vengo beba como me Va y se ite pa peña de fuera mi chimieva y pues abaso Yo quería ser baja un pepe de uva y ya pira eva ya te de coger Hare omba hebo muya omimiva omba se pahava mitadu wite Aumiva kohina tupa ohenaiva mumba pora boba mita imimi Aha ewe rajaba y yewa caraba Acosta yuyara upepe omimi Acosta yuyara upepe omimi
Amonguruma shewi oime akoi shevayemi shemalu a oime oputa shembora ikuhashe suri isla sakashe tine ubehare kwe onda kebe y ayewe amondo jote saga Al evocarte dulce amor y te recuerdo en mi canción y aquellos versos que escribí con la pasión del corazón. Al recordar quiero volver, islas acá y amanecer y así sentir cada zapa y así cantar. Ko angai me bomo murumba enga sese ahogi Sero basa que naces aña de roga capi Pepi botu pemboyere e a cuando estamos ye Ko coraje tajera kwa islas acá Al evocarte dulce amor y te recuerdo en mi canción Y aquellos versos que escribí con la pasión del corazón Al recordar quiero volver islas acá y amanecer Y así sentir cada zapa y así cantar Peleire tenho de yuru e ve ai pute vai kwe ai já vai kwe tu passa me peche ko kwe alaita bere o empapota haja sirende pena mata inde para para vai potu to yero apa atai potu pa atai yusapu agendo se vi pende yuru e se vai nerende puta pire monoti hate saro para mí netaña no me pare como baby Nai are me ma llevo agua Paraguay potu Se muacana peleire tenho de yuru e ve ai pite vai kwe ai já vai kwe tu passa me peche ko kwe anaita pere ko en papota haja sirende pena mata inde para que Paraguay potu to yero apa atai to pa atai yusapu agendo se vi pende yuru e shabayene nerete puta pire moroti atesaro panambine taña no de pare como baby dai are ve ma llevo jamás Paraguay potu Vete
mille tu pan y con el ove aite ei mauja potaha y se millo guaite y botu mai maugate urunde epetere gagui erete amo coimbu ya con él amo coime matupan oñe moyo bapo urunde y canguera algo te brombo o gagui erete hoy te anima ubera apujare bengue oño pehi abana. Oya povo jovami, cuya con un bohesa, ay te veta canapa, ya será el VPA, y pide oya pisu, con ello peta en mí, abuelo ama pero que, o piensa para mí, hey macho que tu pa, tanga mi coreite, cuya pai epoa, se semillo guaite, de la pera y tucu, hey macho que harei, era jaco se petu, tere kobe katoi. Nyande uve peño y pureva yo ya ela y botu. Aquí ha oyero kiva tape quiere pe mainumbu. Ya wataha pente ya eshaba que pe guaisha pe por algo. A bella pairo que sacambaba ya sirendi pe hoy me hipotu. Com ente satica a pureba essa perigo e peonhua fui a pavenda e eu já cai e vagar no eco se Paraguai Tenta muere hoy me oye Emma y por ahí te papetaba te cuya fuera jore yo ama me mueraba peipucabu por ahí juraro o yo asaba cuña taimba y sheyuku Tenta muere hoy me oye Emma yo ya iba peibotutu con ellos sapica a pureba esa perigo y peoñeñua fui a pavenda y yo ya caí y vagarán huecos en Paraguay fui a pavenda y yo ya caí y vagarán huecos en Paraguay Guaranica tu purete, agua jevo puraje. Pues fuera pues jare, caña se indipe, fuera iba mi tapora lo que veis. Mombe opera no opetaba, peise huía que no digo, aba y cobra. Show it, hey, oh, te va a pero a bebé. Show it, me hueca tu ojo, flores, está monotimpa, joven hacer.
Aiva Ayukino y Kutebo, Illeira o Secuetebo, Peina Peixa o Puraje. Epecuera y Pepecuigare, Caña se indipe, Huira iba aporando que ve. No me operado, oputaba, me hice vioñe motivo, aba indio y coguirá. Show it, hey, le vaya, pero hoja o de fe. Show it, me hueca tu ojolores, hueta morotimba, hobrase. Morotimba, hobrase. Hombre, Vicenta, debe marante a pura gente. Si hay oreta y hay, a tambo güey siempre duje. Arete mano y cota, de coraje y tarata, toda pulse corazón, te llega justo mundo. Por ahí junte a me Eva, que por omoñe Eva, el me mira el cubeba, toma esto ya dejó, esa el topororo, oye esa por la maisha, Paraguay y por la maisha, ambos oyendo y mopo. Para tente a esa pala, hombre, Vicenta. Camuchillo, güerocha, puñata y onza. Urajero de Kwame, Baracao, Ñeña, Toijape, allí pote y ave, amo huele calejón. Por ahí junte a me Eva, y por omoñe Eva, el me mira el cubeba, con agento ya dejó, esa el topororo, oye esa por la maisha, para el la paisa, toda che corazón. Entre polcas y guarañas. Programa de música del Paraguay. Historia. Sus tradiciones. Anécdotas. Mitos y leyendas. Y todo lo referente al Paraguay. Entre polcas y guarañas. La mejor música del mundo. La música del Paraguay. Entre polcas y guarañas. Todos los domingos, de 9 a 13 horas. A través de la 96.1 Alfa FM. De la mañana, 27 minutos. Y así disfrutábamos, ¿no? De Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña. Esto es para que vos te enteres de que de eso se trata Entre polcas y guarañas. Difundir la cultura del Paraguay a través de su música, la originalidad. Totalmente en guaraní. Este es un material discográfico exclusivo que lo tiene hoy Entre polcas y guarañas. Realmente estaba escuchando todos magníficos, pero especialmente el que más me llegó y me tocó fue Acostaño.
o sea, no sé, comentar lo que pasó en Acostañú, en guaraní, no sé, es como que palabra por palabra te toca el corazón, el alma. No sé, a mí me dio todo piel de gallina, realmente me hizo estremecer una página musical, Acostañú, que se tradujo totalmente al guaraní. No sé, te toca el corazón y, no sé, te lleva a ese mundo increíble, al mundo guaraní, como se dice, y no sé, yo digo que todos los paraguayos somos bendecidos realmente, somos bendecidos porque hemos nacido con ese segundo idioma que es el idioma de nuestros antepasados, de nuestros ancestros que han dejado impregnado en nosotros, porque el guaraní no está escrito en cualquier parte, está escrito en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Nosotros nacemos con eso y siempre le doy gracias a Dios por esa bendición, por esa bendición maravillosa, que es el idioma guaraní, del cual tenemos que estar muy orgullosos. Anoche justamente estuve hablando con una señora, ella, su nombre es Mónica, ella es hija de paraguayo, ¿sí? Su mamá es argentina y su papá es paraguayo. Sus padres son paraguayos, ahora sí. Sus padres son paraguayos, de Pilar. Y 40 años que viven en Buenos Aires. Y dice ella, papá nunca perdió la forma de hablar, dice. Jamás. Siempre mantiene esa nitidez, esa forma de hablar del paraguayo, dice. Y eso es lindo escuchar. Pero es lo que siempre yo le reclamo, me decía Mónica. ¿Por qué no nos enseñó a sus hijas, porque tiene hijas, el guaraní? Nunca nos enseñó. Y decía ella, entre nosotras, yo creo que papá un poco tenía vergüenza de hablar en guaraní, me decía ella. Y capaz que no es vergüenza. Cada uno es como es. Yo creo que hay que respetar. No es que tenía vergüenza, sencillamente no vio la necesidad de que las hijas conocieran el idioma porque en Argentina no se usa el idioma guaraní. Y capaz porque siempre pensó que las hijas definitivamente iban a estar viviendo en Argentina, que en Paraguay no se irían, qué sé yo. Cada uno es como es y hay que respetar la forma de crianza de los padres, ¿no? Si no le inculcó el guaraní, bueno, qué lástima, porque ella decía, sí, yo hubiese querido aprender el guaraní, pero papá nunca me enseñó eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa, nunca es tarde, claro, cuando la dicha es buena. Exactamente. Y nunca es tarde para aprender, ¿sí? Porque todo lo que vos les puedas cargar a tu cerebro y a tu corazón, siempre es bueno. Sí. Y siempre y cuando sea cosas buenas. Exactamente. Y ella mencionaba también que siempre, ella especialmente escucha la música del Paraguay. No conoce mucho, pero de que le gusta. Le gusta la música paraguaya. Y yo creo que no debe haber nadie en este mundo que diga, no me gusta esa música. Porque te llega al corazón. No necesitas conocer el idioma. No necesitas haber nacido en Paraguay para que te llegue al corazón la música paraguaya o el idioma guaraní. El idioma es de nuestra alma. Nosotros traemos eso al nacer. Nadie nos enseñó a hablar en guaraní. Nosotros mamamos, como vulgarmente decimos, el idioma. Cuando nacemos ya nacemos con esa capacidad del idioma guaraní, que es tan hermoso, tan maravilloso, tan dulce, tan completo. Y yo personalmente estoy muy, pero muy orgullosa de tener mi raíz guaraní. Jamás me voy a avergonzar de mis raíces, jamás. Y lo voy a llevar siempre en alto, como debe ser, con respeto y con todo
lo que se merece el idioma guaraní. Y lo más lindo que está pasando es que prácticamente en muchos ámbitos, ya sea laboral, ya sea en el ámbito tecnológico, el idioma guaraní ya están imponiendo, o sea, no es que se está imponiendo, sino que se declaró como un idioma más, por ejemplo, ya los celulares ya tiene el idioma guaraní incorporado. No sé cuál sería, ¿verdad? Cuál de las marcas, vamos a decir, pero ya los celulares van a venir con el idioma guaraní incorporado. Así es que genialísimo. Pues los paraguayos vamos a poder hablar sin necesidad de optar por otro idioma. Van a poder mensajear. Exactamente. Porque y me imagino que las jocosidades y los chistes que me imagino que van a estar a la orden del día. Exactamente. En guaraní. Hoy por hoy, nomás luego, y ya tantas cosas. Y más los chistes de Carlitos Vera, ¿no? o las canciones de Kemil Jambay, por ejemplo, que son súper. Y otros, muchos humoristas de Paraguay, que no solamente esos dos. Y hablando de la música y de Erea, volvió Erea. Juanita es argentina. Claro. Y espero que hayas disfrutado de toda esa selección musical, ese material discográfico de Juan Carlos Oviedo, los hermanos Acuña, totalmente en guaraní. Para los oyentes y dedicado exclusivamente para vos. Qué lindo. Y todas polcas eran, no había ahí así enredo. No, todas polcas, ¿sí? Así que, bueno, espero que hayas disfrutado. Y te enviamos un besote enorme. Así es, un abrazo fraterno, Juanita. Desde acá. Siempre estás en nuestro corazón. Y anotadísima, Juanita, sí. Horacio, Lila y el Chequeño para el gran sorteo del Turco Pizzas. Variedad en pizzas, lomito árabe, taco, sándwich cubano y algunas que otras especialidades, como torta de trigo, por ejemplo. Sí, vos lo conocés como kepi, que se hace como la tortita, como la hamburguesa, ñembo, como se dice, a la parrilla, rellena con cebolla de verdeo, un poco de cebollita, una grasita de pella. Wow, y los condimentos, como el que no puede faltar es el ají molido. Así un poquito. Y lo tapas y después va a la parrilla. Bueno, el Turco Pizzas ha hecho, pero en especie de torta. Torta de trigo. Al horno. Así que, bueno, no te podés perder estas dos exquisiteces que está sorteando hoy el Turco Pizzas en el programa Entre Polcas y Guarañas. Y si te querés comunicar con el Turco Pizzas, lo tenés que hacer después de las 18 horas al 41 92 89. Buenísimo, vamos a estar entonces comunicándonos para probar las exquisiteces del Turco Pizzas. También mi querido amigo Jorgito Belém, que dice, yo bailaba la galopera en el colegio. Bueno, un gran bailarín entonces tenemos entre nosotros. Jorge, querido, un abrazo cordial, como siempre, para vos y tu querida esposa. Como siempre, gracias. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos a través de la 96.1 Alfa FM. Gracias, Jorge. Y gracias a los amigos que siguen incorporándose a la gran lista de Entre Polcas y Guarañas. A las 12:45 vamos a estar sorteando lo que había mencionado nuestro querido director, organizador Herea de Entre Polcas y Guarañas, el señor Marcelo Eduardo Ace. Le enviamos un cordial saludo a Daniela del Luján, que está ahí en sintonía de Entre Polcas y Guarañas.
Muy bien. Desde la página del Turco Pizzas. Mire usted. Así que no es tan complicado. Entrás en la página del Turco Pizzas, poné que te gusta la página, te gusta lo que ves, y automáticamente va a salir una notificación, y uno al ver la notificación ya te anota. Anotadísimo, sí. Ahí como ahora Daniela de Luján, por ejemplo. Igual que Santito, ¿sí? El amigazo. Bueno, vamos a ir anotando a los amigos para el gran sorteo de el Turco Pizzas. Y hablando de todo un poco, sí, ya desde hoy tenemos cumpleaños. Hoy está de cumpleaños Gustavo Ace. Ah, bueno. El primo. Le enviamos un cordial saludo desde aquí. Que lo pase súper lindo, que lo pase muy bien en compañía de sus seres queridos, de toda su familia. Sus papis, su esposa, sus hijos. Dice David, Ángel David, ¿me podrían pasar un chiste de Yambay, ya que estamos en los chistes? Bueno, David, estamos preparadísimos con eso, ¿sí? No te preocupes, amigo. Y te cuento que ya tengo el audio, el disco, para poder enviártelo, si Dios quiere, a través de WhatsApp, porque lo bajé de YouTube. Y bueno, lo tengo en el Facebook y te voy a estar bajando a mi teléfono y luego te lo voy a pasar, David. No me olvidé de tu pedido, no me olvidé de la promesa que te hice que te lo iba a pasar, solo que no pude, situaciones de la vida que no, para qué mencionar, y no lo pude hacer. Así es que, querido amigo, lo voy a hacer, si Dios quiere, entre hoy y mañana. Y bueno, espero me sepas disculpar. No me olvidé de tu pedido, y de lo que te prometí que te iba a pasar, porque él me había pedido vía WhatsApp kilómetro 11, que fue justamente... eso era lo que usted estaba haciendo, ahí estaba bajando, estaba buscando. Con razón. Sí, claro que sí, al gran amigo y hermano del alma. ¿La versión paraguaya de kilómetro 11? No, en versión arpa. Claro, la versión paraguaya. Sí. Esa es versión paraguaya en arpa de kilómetro 11. Sí, perdón. No. Muy bueno, la verdad, sí, no. Con un material espectaculares. Sí. Y hablando de kilómetro 11, sí. Les contamos. Vamos a hablar entre los dos a ver si nos entienden. Les cuento. Desde mayo, entre polcas y guarañas, sí, incorpora el segmento para que vos puedas mover las tabas. Lo que tiene que ver con el folclore original argentino y el chamamé. Ajá, está bien. Especialmente para los amigos que gustan. A difundir media hora de chamamé y folclore original argentino. Ah, bueno, muy bien. ¿Sí? Porque sabemos, y por el gran respeto que le tenemos a los oyentes, que son argentinos de pura cepa, del litoral, del norte argentino. ¿Y por qué no? Si entre polcas y guarañas se trata de cultura, de la cultura musical. Y por respeto a esos oyentes, entonces vamos a comenzar como hacíamos antes, con humor, el humor del más grande de los humoristas argentinos, como lo es don Luis Landricina, el Gaucho Bataraz también, entre otros. Y música, chamamé, pero va a tener que, eso sí, cuando vos escuches la introducción, vas a tener que empezar a correr todas las cosas que tenés ahí en tu camino, porque vas a empezar a desparramar sillas para todos lados, Así que, bueno. Este hombre me hace reír. Y les comento, está lloviendo otra vez en Pergamino. Y yo le hago río y usted me hace llorar.
Otra vez. Yo le hago reír y usted me hace llorar. ¿Por qué tiene que llover? Te cuento, en Paraguay, en Asunción, está también. ¿Lloviendo? Está lloviendo, sí. 32 grados la temperatura actualmente barato. en Asunción del Paraguay. Y una noticia que nos llega desde Paraguay dice: en 60 días comenzarán las obras del Metrobús. El Metrobús. ¿En Paraguay? Sí, en Paraguay. ¡Wow! Sí. Y te cuento, bueno. va a iniciar en la calle General Aquino, la zona de la Universidad Nacional de Asunción. O sea, esto implica entre Asunción y San Lorenzo. Qué lindo. Las obras civiles del proyecto Metrobús arrancarán en 60 días, según explicó ayer el coordinador del proyecto, José Tomás Rivarola. Dice, supuestamente se trabajará en 2 frentes a la vez. La calle General Aquino en la zona del Mercado 4 de Asunción y también en San Lorenzo frente a la Universidad Nacional de Asunción. La empresa contratista, que es la portuguesa Mota Engel, ya le cobró al Ministerio de Obras Públicas un anticipo de $10 millones. ¡Apa! El trabajo comenzará con el mejoramiento de los tramos del agua potable, desagüe pluvial y cloacal. El separador central será el corredor del Metrobús, ida y vuelta. Mira. Y los carriles construidos con hormigón armado, según el funcionario, la avenida Eusebio Ayala se cerrará en un tramo de 1 kilómetro. Mi Dios, el contrato de Mota Engel con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es de $52 millones y las obras deben estar culminadas para diciembre del 2017. Mi Dios. Bueno. O sea, más contratiempo. Más contratiempo. Pero bueno. ¿Por qué? Ojalá. ¿Por qué? Y porque esto donde es... Pero no se puede hacer, no se puede hacer el Metrobús. Sí. No se puede hacer el Metrobús en 2 meses, 3 meses, 5 meses. Y bueno. Porque hay que reubicar la calle sí. donde lo van a hacer, hay que reubicar la vereda, hay que, en otro punto que es el más importante, concientizar a la ciudadanía de que se está trabajando en pos de una mejora para que sea el tránsito más fluido, para que los colectivos puedan pasar por un lugar específico y no sea un estorbo vehicular para el tránsito. Es verdad. O sea, todo adelanto es bueno. Sí, todo adelanto es bueno. Pero trae su complicación, ¿no? Pero, a ver, es como todo, ¿eh? Te cuento, dice... buenísimo. Sí. O sea, lo que sí, los frentistas son los que están muy preocupados. Bueno, ¿cómo no te vas a preocupar si no va a tener vereda para los... Dice, temen de que merme la actividad comercial a lo largo del corredor Eusebio Ayala y su continuación Mariscal Estigarribia. Los frentistas invitados enfatizaron que no saben aún cómo hará el gobierno para evitar que los comercios entren en crisis debido al bajón de las ventas que suponen se registrarán durante la construcción de las obras del Metrobús. Riesgo de despidos y toda una historia, ¿no? Manifestaron que están de acuerdo con el mejoramiento del sistema de transporte, pero no con el sacrificio de los comerciantes y en especial de los empleados. Aseguran que habrá despidos en caso de retraso significativo de las obras, tal como ocurrió en el mejoramiento de la avenida Madame Lynch. Cuestionan también el hecho de que el transporte del Metrobús se previó para que funcione con buses articulados, pero no se explica cómo podrán girar en intersecciones estrechas. Y bueno, eso con el tiempo vamos a ir viendo. Con el tiempo. Pero es cosa increíble la gente, ¿no?
se quejan, nos quejamos de todo y cuando nos quieren traer algo, alguna solución, también nos quejamos porque no traen la solución. Y ¿sabes qué? No va a haber despido, la gente va a estar bien, la gente va a andar igual, y el que tiene que comprar va y compra, el que tiene que consumir va, compra y consume. Y si te estás preocupando porque vas a vender una heladera menos ahí en Eusebio Ayala, o un freezer menos, o hacerte un lugarcito para el costado, y vas a vender igual, ¿sí? Porque te voy a ser sincero, Asunción es hermosa. Bella. Es una ciudad muy hermosa. Pero la avenida Eusebio Ayala, la verdad es intransitable. Sí. Tienen que mejorar y hacía tiempo que tenían que hacerlo a esto. Sí. Así que bueno, bien por... Enhorabuena. Bien por el amigo, no por ser fanático ni partidario, el amigo Mario Ferreiro, que es el nuevo intendente de Asunción. Sí. Lo conozco y somos amigos, sí, somos. Si nos vemos en la calle nos saludamos. Así que por eso lo digo. Bien, Mario Ferreiro, hay que tomar el toro por las astas y hay que hacer lo que uno cree que es bueno y conveniente para la ciudadanía. Así mismo. ¿Sí? Sea como sea. 11 de la mañana, 49 minutos. Bueno, estoy recibiendo mensajes desde Paraguay. Atención, atención, queridos amigos. Hola, buenos días. ¿Podría hacer un saludito para mi familia, por favor? Dice este mensaje. Manuel Ortega, Olga Marecos y mi sobrino Facundo y Camilita. Desde San Lorenzo, Paraguay. Julio Ortega les saluda a todito. Dice, un hermoso día, quisiera alguna buena polka, dice. El saludo va como previa por el cumple de mi viejo, dice. Gracias. Sí, justamente le estoy contestando vía mensaje también a Julio. Estamos preparando una buena musiqueada para nuestro querido amigo que va a estar de cumpleaños este 26 de abril. Por eso dijimos que las fechas importantes, todas en abril y mayo. Así es. Bueno, a ver. 11 de la mañana, 50 minutos. Amore por el culo, Roma NGT por el corazón. Romo llego a pa, angaro pote, pero juego yo voy de Benuaraite. Bueno, y así comenzamos a saludar a los amigos que van a estar de cumpleaños en esta semana. Porque no es que va a cumplir un año, es de cumpleaños. Porque se cumplen, no uno. Ya cuando no podés decir 2 años, son 2 años. Así que aprovechamos, ¿no? Aprovechamos para reírnos un poco también. Saludando el próximo 26. Sí, 26 de abril a nuestro querido amigo Manuel Ortega, que cumple un año más de vida. Te enviamos todo nuestro cariño, muchas felicidades, querido amigo. Que Dios, la Virgencita de Cacupé, de la Merced, te bendiga hoy y siempre, dándote toda la dicha, la felicidad, el amor y la paz para vos y tu familia. Sos una persona excelente. Como dije hoy, nos sentimos muy honrados de tu amistad, de que sean nuestros amigos, y le damos gracias a Dios por eso. Te deseamos lo mejor, muchas bendiciones para vos y para tu familia. Y bueno, de esta manera te saludamos, Manuel Ortega. Feliz cumpleaños anticipado. Debemos voces por tu día, porque en la guitarra todos a cantar. Que vengan las copas y juntos brindemos, que viva la vida, que seas feliz.
Mil felicidades, canta esta canción. Mil felicidades, dicha, luz y amor. Ya voy, ¿a qué? Esto es lo que tiene. Felicidades en este día. Que tu destino te brinde siempre felicidades. Síguelo, acompáñelo usted. Hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. Bueno, ahí acompañando la señora Vidalina Ramírez González a los indios, acompañando en el tema felicidades. Yo iba a decir, veo que, que ha escuchado que hay en parte de la canción que dice felicidades bien de mi vida. Y me preguntaron, ¿cómo le va a dedicar un hombre a otro? No, es felicidades bien de mi vida, tanto va para un hombre como para una mujer. Porque puede ser que un hombre se lo dedique a una mujer o una mujer a un hombre. Entonces le han hecho esa porque así es. Toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. En este día especial brindaremos contigo, tus familiares y amigos, y queremos desearte mucha dicha y prosperidad, muchas felicidades. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna. Bueno, ahora le vamos a dedicar al amigo Manuel. ¿Ahora? Sí. Le vamos a dedicar esta página musical por el día de su cumpleaños y como dice, por la amistad. ¿Sí? Escucha, Manuelito, esto es para vos. Toda tu vida. En este día mi canto llega envuelto en rosas para aromar tu cristalina bella existencia y desearte felicidad. Que tu sonrisa de encantos llena, bañe de luces tu porvenir. Y donde vaya tu almita buena, hay encanto se malte. Felicidad, dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir, y que una estrella con sus fulgores y te cante se mate. Felicidades, dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir,
y que una estrella con sus fulgores llegue y te cante ese baile. Que tu sonrisa de encantos llena, bañe de luces tu porvenir. Y donde vas, tu almita buena, allí en un canto se baile. Felicidades, dicha y ventura, encuentre siempre en tu vivir. Y que una estrella con sus fulgores llegue y te cante ese baile. Felicidades, dicha y ventura, encuentre siempre en tu vivir. Y que una estrella con sus fulgores llegue y te cante ese baile. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa venido con mi ofrenda musical, y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad, y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical, y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad, y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad. 12 horas, 1 minuto. Bueno, así saludábamos a nuestro amigo, hermano del alma, en el afecto, en el corazón, a don Manuel Ortega. Ya le... Seguro, por supuesto que vamos a estar mensajeándonos el próximo 26. Pero ahora queremos hacerlo así, a través de Entre Polcas y Guarañas, por la 96.1 Alfa FM. Y que se entere el mundo que vos estás de cumpleaños también, ¿sí? Que vos que existís y que cumplís años. Así mismo es. Claro que sí. Y que sos una persona importante para nosotros, vos y tu familia. Como lo son todos los oyentes. Claro que sí. De Entre Polcas y Guarañas. Si supiéramos nosotros de quiénes son los cumpleaños, cuándo son, entonces haríamos lo que estamos haciendo ahora, lo haríamos todos los domingos. Todos los días. ¡Animate! Todos los días. Así le saludamos a todos en el día de su cumpleaños. Claro. Así es. Bueno, un saludo para Anaí Mercado, que está en sintonía a través del enlace de Vidalina Ramírez González
en Asunción del Paraguay. También un cordialísimo saludo al doctor Daniel Giacoboni, nuestro querido Doc. Muchísimas gracias por sintonizar. Un abrazo cordialísimo para usted. Y bueno, gracias por estar siempre ahí auxiliándonos. Con los animalitos. En lo que él es un experto, en lo que es su misión, justamente, la de veterinario y de asistir a nuestros hermanitos, a nuestros pequeños hermanos, los gatitos y perritos de la quinta. Así es que muchas gracias, muchísimas gracias. Un cordialísimo saludo para vos y tu familia. 12 del mediodía, 3 minutos. Y por supuesto, anotadísimo, Daniel Giacobone. A vos, ahí Mercado, no te puedo anotar porque estás lejos. ¿Cómo te la voy a mandar por mail? Si ganás la sopa paraguaya, te la voy a mandar por mail. Una fotito. Claro, que seguro que le va a encantar. Claro. Estoy recibiendo un mensaje de Manuelito que dice: muchas gracias, amigos. La verdad, se pasaron. Muchas gracias. Dios los bendiga siempre. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias por existir, Manuel. ¿Sí? Vos y toda tu familia. Como le decimos, gracias por existir a todos los que sintonizan entre polcas y guarañas domingo a domingo, y a todos los que son amigos nuestros y que no sintonizan entre polcas y guarañas, pero que también ocupan un lugarcito en nuestro corazón. Así mismo, es verdad. Le quiero enviar un saludo también a mi querida amiga, seguro que está escuchando, Vicenta, Paraguayité. Hermosa como siempre. Un abrazo para vos, Vicenta. Quiero enviar un saludo también. No sé por qué me sale mensaje. Un saludo cordialísimo a Juanita Rueda, que siempre está en la sintonía de la 96.1 Alfa FM. Nuestra mamá también en el afecto. Gracias, Juani. Te envío mi cariño de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí nos llega un mensaje a través del Face. Dice: gracias por el saludo. ¡Saludo! ¡Qué lindo! Sale súper bien. Saludos a Vidalina. ¿Y de parte de quién? De Anaí Mercado, nuestra bailarina ilustre. Así es. Está todavía la promesa esa de que en algún momento pueda venir ella con su grupo de amigas, compañeras de danza, a hacernos una demostración de danza paraguaya aquí, a la ciudad de Pergamino. Sí, están todos, o sea, todos los proyectos están ahí. Yo creo que se van a poder realizar de ahora en más, con la ayuda de Dios y nuestra Virgencita de Cacupé y de la Merced. Así es. Iba a decir algo. Acordate, el Turco Pizzas está sorteando hoy 12:50 del mediodía una bandeja de sopa paraguaya y una bandeja de torta de trigo. Podés participar del sorteo fácilmente. Nos escribís así como dicen los que están en el Facebook. Me gusta. Nosotros lo localizamos y lo anotamos. Podés hacerlo a través del 15 34 68 50 o a través de un mensaje de texto al 15 67 52 32. Y a través del Facebook lo podés hacer a través de la página del Turco Pizzas, que te invito, Anaí, que entres a la página del Turco Pizzas y que veas las exquisiteces. Podés entrar en el Face de Vidalina Ramírez, entras en el Face de Marcelo Pergamino. O sea, tenés muchas formas para participar. Así que no seas tímida, ¿sí? Usá las redes sociales y la telefonía celular para todo. Y para lo que te gusta también. Quiero enviar un saludo cordialísimo a mi querida compañerita de coro, mi compañerita de coro, Esther. Esther, no sé si estás escuchando la radio, me está enviando mensaje, pero no estoy pudiendo yo responder. También me está llamando por teléfono, pero no puedo, o sea, no me está entrando la llamada.
a mi teléfono. Voy a tener que salir afuera de la radio para poder comunicarme con vos. En un ratito, Esther, voy a estar llamándote. Aguárdame un segundito, unos segundos, que voy a estar llamándote en un ratito. Te envío mi abrazo y gracias. Bueno, ¿qué iba a decir? Daniel Jacobone, gracias por estar ahí, por ser parte ahora de la familia de Entre Polcas y Guarañas. Y antes era parte de la familia de la Quinta de Huemul. Porque ya es como una familiaridad que se agarra entre los gatitos, los perritos, entre nosotros que le llamamos a cualquier hora para que los atienda. Así es. Y siempre ahí. Así que es como ya parte de la familia. Ahora es parte de la familia de Entre Polcas y Guarañas. Anotadísimo, para el sorteo de la sopa paraguaya y la torta de trigo. Gentileza del Turco Pizzas. Su teléfono para comunicarte, 41 92 89, el teléfono del Turco Pizzas, que lo podés hacer después de las 18 horas. De las 18 horas en adelante podés comunicarte al 41 92 89. Tengo ganas de tomar un matecito y después hacer algo especial también. ¿Vos tenés ahí un chiste de Jambay? No, tengo algo que es más que un chiste. Bueno, muy bien, entonces dedicado a todos los amigos que le gusta mucho que Miel Jambay, un grande también del Paraguay, no solamente por sus interpretaciones, por sus imitaciones, porque es uno de los únicos, vamos a mencionar, valga la redundancia, es el único prácticamente que es un artista en todo lo que hace. Don Kemil Jambay, nuestro saludo también a este gran héroe del Paraguay, con todo lo que hace en pos de eso que realmente nos encanta, la música. Y bueno, un abrazo cordialísimo también para este señor de la música paraguaya. Y le enviamos un cordial saludo, un abrazo enorme al doctor Jorge Antonio Alférez. Bueno, está muy bien, Jorge. Que está en Asunción del Paraguay. Sí, ella es doctor, ¿eh? Sí, doctor, abogado. Sí. O sea, le decimos, el mote de doctor es porque es abogado, es doctor. Exactamente. Si no sería médico. Exactamente. Doctor en medicina es médico. Así es. Bueno, Jorge querido. Ya voy a estar por allá, por Asunción, y te voy a hacer una visita profesional. Muy profesional, claro que sí. Un abrazo entonces para Jorge, nuestro querido amigo de Paraguay también. Bueno, tengo algo de Jambay, voy a cargar un poco de música, tengo ganas de tomar un mate. Bueno, ahora que estuvo lloviendo. ¿Uno solo? No, 3 aunque sea. Bueno. Porque después tengo algo especial que va a llevar mucho tiempo. Bueno. Y el tiempo es oro. Así que la música es oro para ustedes y nosotros queremos que ese oro lo disfruten. Felicidades, dicha y ventura, 12 horas, 11 encuentre siempre en tu vivir. Y que... Lorito garo c'era pincha titubare, poi con la cugna di vare, o domina in su pe, dopo qua imamove, mia pincha quella del nave, poi con la nescia in sape, o si no iba i ve, o menda vive a calabozo peoito, y pero mate y pepo, taika tu medio bebé, o para dejar de vete, o ya por la devoción, o para ir a o para cuidote. Pancho, o cuando cande a moto lo mitad, más para yeseritas y cande. Nada, ¿no? Cande gente y Pancho, hey, cande más para usted. Nembo carreta pa que vea Pancho es una greco y mamones, un mío seguiré por nada. Ay, magua. Hay tiempo. Hay tiempo. Bueno. Oh, Pancho. Mira ese Pancho. Debió para esa landerera. Lo mitango y cuase landerera. Digo, Pancho, vende yecua, neombo y landerera. Nada, ¿no?
Esa terera para tu carne amor lo mitad. Carmelo. Carmelo. ¿De apellido? Aquino. Aquino. Pancho. Vamos, Alfonso, lo mando ahí, vete y de tocar yo y na Pancho. Pancho, creo. De Pancho. Va a ir a ese ve Pancho mango de semimia, claro, para ir a enmendar a ese ve. Vende algo verico. Creo. Y va a ir en ese ve. ¿Y qué tú veis? Va a ir. ¿Cómo hacía ahora? ¿Cómo hacía de roga? Vai de donde sune, indune, mi eco, va a ir. ¿Arreador? ¿Arreador? Ayer oigo la Carmelo no se ve ahí. O se miramos guapa, o ya por mi inteligencia, te oye que con urgencia, o si no llena mi tirada. O para saber a paz, o bajeo de la hora, porque original la poda, veo que se lleva. Y te voy coconar, no vivir más tranquilo, o sangre 5 kilos, un cuarto peor brutal. He fallado 20 opa, venía aquí mi tesoro, o puedo inejer, yo mantes el oro. 12 horas, 14 minutos. ¿Dónde te has ido bien de mi vida y lo mío? Como el Coanga y Meneco te van de comer. Que ya fanoso te busco en vano en mi desvarío. Antes ahí te dejé y mirante la perder. Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria. Si corazón ya vendo yo y bati maguaré. Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria, de poca me miré yo te iba a hacer comer. Mi angustiada vida enferma busca su caso. Se pone mi cosa manota corazón y te. Y el dardo agudo de tu ausencia son ya pedazos. Se corazonmente seco tu barejo vivir. Fatal destino como la impía me ha troncado. Un endivente a saber cuál mi ama y más. No muy remoto cuando vivía contaminado. Que no a mí me hoy me voy a la de agua. Sol de mi cielo, luz de mi vida, lejana amada. Que yo llena, te anima, no. Es que te guardo en esta choza tan desolada. Añe sus ames en hace poder ojano. Late mi pecho con vehemencia, con locancia. Y a mi lleve se equivale y me lleve. Y se muece mi vaga vista por la distancia. Y se lleve la ica tu baby, no puede. Si tú supieras de mi nostalgia y todo lo mío, no te digo ni más que hoy me deshago. Aunque ya vives en el dominio de todo el río, viaja hasta muy lejos y secos en Boraico.
putere y me basta pija yo. Amo ese seitendere y cuba, hoy me lo hico. Miro que de cabo se coba, lo maite. Ay, pejañe y por ameba, te vengo a la mí. Vivo te putere y me basta pija yo. Amo ese seitendere y cuba, hoy me lo hico. Miro que de cabo se coba, lo maite. Ay, pejañe y por ameba, te vengo a la mí. Araja pejare no y banderera, aro pura que iba cada pesupe, a pescar el huevo, nacemos que veida, pijata no va, y pene por aquí. No bebo beninte, sañé por ampluma, se sobria, y va muy me nevara, pues esta fui mi me sañó y así va a ser una de vivo, José de ya. Se me apoja peajaba, cuaite peca. No pego y se tapó y me voy a vireta. Me vara bointa y acoba, pura que ir a mí. Se maraca, pudiamos toda, tapejendo mi. Araja, pejareta, que no hay banderera, aro pura que iba cada cuento, a pescar el huevo, nacemos que veía, fijata no va, y vene por él. No bebo de mí, te enseñé por anduma, se sobria, iba, pues me nevara. No siento que mi me enseñó y así va, si no la vemos, José de ya, si no la vemos, José de ya. Hoy me va a ser gaño como un tepe. Luego por anguetenda y yo ya hay. Niñemón de cara árabe carepe. Morotivan de isha Jazmín Paraguay. Ni su amigo ese abogado roga. Tata indimo coi me oye esa fe. Jova y persel pejen que se coga. Si año mío pepe ambe a tu baekwe. Tranqueraro baiwishero garo cara. Ondo llego a pava ma valvotu. Hoy me cudia melanardo te y poraba. Uira mi para abajo ujalsa. Guarajo llevo boca ucupepe. Hogaré no te pe ayesareco. Ajeno nerera se compra putepe. Pañuelo putepe en boyajeo. Ay, por hacer hogar a pujarepe. Luego por anguete hubo tuneme. A que miro pero que ya lleguepe. Venga pula y araña mano me ve. Y ahí tumba la campana, entra la maromita, ya aquella forma fila te non de guay, ya tu que has,
Nambiro y Nambiguazú, Oligaban de Bairá, Huiraguille, Jahueó, Tatu Cerro, Calmasigo, Caí Ladrillo, Masista, Bollo, Barquillo, Lado, Cabo Querón, Recreo, Campenemano, Pape, Mantecado, Bello, Yacay, Partido Tronco, Silvio, Pitaí, Carrera, Baqueta, Jatucaé, Balita, Balita, Pirraca, Cotú, Escuela, Tiempo, Peguaré. Jarevete, coñarere, dame cuaraco, mi vivo, yo Amas que hace ñandera, pibe, ñane moji, ay, ñane boy, Ostira, algún alimento, cuya que no hay que tener lugar. Pariña, kira, tortillas y pan, y me pongo a pero va. Tener esto bajo esa pora mamita y poge de bajo de cuento. Tener buscar usa, o bueno, toruña de poca. Ya llegué de fútbol, de amor y placer, algún pelata ya de puca jagua. Tener buscar usa, ya de mojes ahí, ya de pollo. Toma de gente, ya de maete, baña de Paraguay, de Arico falta. Itaí, Shurika, Somocaí, Rie, Andaí, Sumeyo, Coja. Anibere, Moro, que vaya ver, Cañijapete, Amomón, Burú. Anibere, Icone, Acajata, que Iguarapere, Asayepite. Shakendera, Jane, Cañón de Yucuro, que amo Cocuere, Yaciyatere. Itaí, Shurika, Somocaí, Rie, Andaí, Sumeyo, Coja. Que pojare poa que chapuinandi, usa sarambi, tacuararapo. Ako intere y con de yuruti, ande saraki y moacari. Ako inera sete, ya husei, poa para pa, aombaraka. Ita isuri. Luciérnaga de mi alma, mujercita de mi vida, factor de mi esperanza, mi bella tu pasión. Escribo estas estrofas con mi alma dolorida, desde este inmenso Chaco a la luz de Ñaceingú. Si expreso en estos versos lo mucho que te quiero, si lloran sus estrofas, un gamba en Brasil, verás en el grabado lo mucho que te adoro, lo cruel y lo siniestro que es tu corazón. Cuando la noche cierra y envuelve esa laguna, encuentro en tu ausencia solito tiré. Buscando tu figura, diríjome a la luna, y ella compasiva flaquea un pesar. De pronto allá a lo lejos resuena plañidero, por esa inmensa selva el Carauco Zapucay. Y yo que tanto sufro encuentro un compañero con quien llorar mis penas y hacerle mojobay. A veces tu recuerdo mis sueños endereza, pasando casi en vela los claros del jardín. Y si furtiva brisa columpia mi cabeza,
creyendo estar contigo, me duermo en tu dolor. Luciérnaga de mi alma, mujercita de mi vida, autor de mi esperanza, mi bella tu pasión. Escribo estas estrofas con mi alma dolorida. Desde este inmenso Chaco a la luz. Peña Sainde. Entre polcas y guarañas. Programa de música del Paraguay. Historia. Sus tradiciones. Anécdotas. Mitos y leyendas. Y todo lo referente al Paraguay. Entre polcas y guarañas. La mejor música del mundo. La música del Paraguay. Entre polcas y guarañas. Todos los domingos, de 9 a 13 horas. A través de la 96.1 Alfa FM. Horas, 29 minutos. Y bueno, de esta forma estamos con esto que es Entre polcas y guarañas, compartiendo la mejor música del mundo, la música del Paraguay. Realmente nos sentimos muy, pero muy contentos, recibiendo los mensajes, las llamadas telefónicas de los amigos. Dice... a ver un poquito. No saben cómo estamos gastando piso acá con Olga bailando nosotros solitos. Gastamos alpargata. Esto sí que me va a salir caro. Digo, por los precios de la alpargata. Y bueno, no hay problema, Olguita querida. Dice, gracias, muchas gracias por el saludo a mi marido. No hay ningún problema. A ella te envié la contestación. Onda tranqui. Les esperamos siempre con cariño y con los brazos abiertos. Ustedes saben que nuestro hogar es el hogar de ustedes también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, 12 del mediodía, 31 minutos en la ciudad de Pergamino. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. A las 12:45 vamos a estar realizando el sorteo, gentileza del Turco Pizzas, ¿sí? Una bandeja de sopa paraguaya y una bandeja de torta de trigo. Sí, que es como el kepi, pero es torta de trigo. Y bueno, y ahora tenés tiempo para participar, así que manda mensaje 15 34 68 50, llamá. Manda mensaje al 15 67 52 32 o hacerlo a través de Facebook. Podés hacerlo a través, si entraste en el Turco Pizza y viste que te gustó, como lo hizo Andrés Montanía. Sí, bueno. Familia. Buen abrazo entonces para Andrés. Anotadísimos también para el sorteo de la bandeja de sopa paraguaya y de la bandeja de torta de trigo. Lo hicieron también Maruja Goñi, Daniela del Luján, que ya Daniela del Luján ya estaba anotada. Sí. Verónica Garelli. Verónica Garelli. Garelli. Así. Bueno, seguimos anotando entonces. Santito también ya estaba anotado desde temprano, porque desde temprano estuvo
Bueno. Comunicándose. Y como lo han hecho amigos a Entre Polcas y Guarañas. Sí. Sí, a la página Entre Polcas y Guarañas, Alba Barcia. Ah, bueno, Albita querida, mi gran amiga. Diana Barbarich. Diana. Y este gran amigo que va a ser difícil, que si llega a ganar va a ser medio complicado, a menos que viva en Pergamino. ¿Sí? A Marco Antonio Vidal Neri. ¿Sí? Mira. ¿Desde dónde nos escribió? ¿Usted quiere saber a dónde? Sí. A ver. Porque acá lo tengo que tipear. Poner primero. Tengo entendido de otro país. No, sí, es de otro país, pero ya le voy a pasar datos específicos. Vidal. Bueno. Ahí estamos. Ahí está. Ahí tenemos un mensaje también de Alba Barcia. Albita, para vos y tu esposo un cordial saludo desde aquí, de Entre Polcas y Guarañas. Claro que sí. Notificación from, ahí está. Y ha compartido el enlace, Alba Barcia. Qué lindo, gracias Bueno. Alba, muy amable. Abrazos para vos y Alfredito. Un abrazo cordialísimo de hermanos. ¿Usted quiere el currículum de Marco Antonio Vidal Neri? De lo que es realmente interesado en Entre Polcas y Guarañas, ¿sí? Y que le gusta la música paraguaya. Ah, buenísimo. Eso es importante, que le guste la música. Profesor de Historia en la Secretaría de Estado de Educación de Paraná. Ah, bueno, qué maravilla. O sea, estamos hablando de Brasil. Ah, bueno. Mira. Secretaría de Estado de Educación de Paraná. Qué lindo, qué bien. Estudió en la Universidad Federal de Paraná. Vive en Curitiba, Brasil. Ah, ahí, justamente. Bueno. Y Curitiba es la gran ciudad de las universidades brasileras. Qué bueno. Es de Paranaguá, Brasil. Ajá. Y le gusta y va a poder ver en su... Le gusta el arpa. Ah. Fanático del arpa paraguaya. Ah, bueno, un abrazo entonces para él desde aquí, desde este rinconcito en donde estamos difundiendo la música del Paraguay. Ah, bueno, mi querido amigo, compañero de coro, un abrazo para vos, Eduardito, te estoy escuchando, dice. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo cordial para vos. Gracias porque siempre estás ahí. Un cariño fraterno. Y bueno, deseándote todo el éxito del mundo para lo que haces, que sos un gran profesional. Un abrazo cordialísimo. Y también aprovechamos que acaba de engancharse a Entre Polcas y Guarañas, al director de la radio, a Angelito Pinto. Bueno. Un cordial saludo para vos y tu familia. 12 del mediodía, 38 minutos. Y... En este día especial brindaremos contigo, tus familiares y amigos. Y yo tengo un recuerdo doble para mí, porque el 27 de abril hubiera sido el cumpleaños de mi cuñado. Así que, bueno, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Así es. Y el 28 es el cumpleaños de la conductora de Entre Polcas y Guarañas, de la señora Vidalina Ramírez. El 28 cae jueves, así que no vamos a poder venir a la radio a hacer el programa el jueves para... La saludamos con anticipación, ¿sí? Sea un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que en tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad. Y no es que no vamos a poner así como
guarañeros, melancólicos, ni así romanticones. Pero la música paraguaya, y en este que es mi caso, que me toca a mí, saludarla muy especialmente por el día de su cumpleaños, hoy. Después el jueves le voy a saludar de otra manera, pero hoy, aquí en Entre Polcas y Guarañas, y en nombre de todos los que forman parte de la familia de Entre Polcas y Guarañas, que son ustedes, los oyentes, vamos a ir pasando un tema y después vamos a ir hablando, vamos a pasar otro tema musical y vamos a ir hablando hasta que sea la hora del sorteo, y después también vamos a seguir comentando temas musicales. Como en este caso, que yo sé que ella es fanática, igual que yo, de Miriam y Eduardo, ¿sí? Con esta página musical de Cirilo Ramón Sayas. Felicidades. Y no sé cuál fue el primer tema con el cual se entramó ese lazo entre nosotros. No sé con cuál fue, pero haciendo honor a lo que es ella como persona, lo que es como mujer, como madre, como esposa, amante, amiga, hermana, compañera. Me parece a mí que este tema le va a sentar bien. Es una versión de un folclorista argentino. Y bueno, esto va dedicado a vos, ¿sí? O sea, a Vidalina Ramírez. Entre las flores que engalanan mi jardín, eres la linda paraguaya Checambá. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y mi suspiro va diciendo Oroipotá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi poder. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios, Checonembaé. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. (12:41). Y si mañana llegan los rayos del sol, de nuestra dicha con su lumbre a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza en derredor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios, Checonembaé. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Bueno, así comenzábamos a saludarla, Espero que le guste. Y esta es una guaraña. ¿Y quién no tiene un canto a la vida que cantarle, Y un rezo al amor que rezar.
un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción, por ti dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Quieres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamo y pareyu, puñeta y ni, no calco a Perú, Coreyu, Mimi, Yandere, a todo que tú me voy a hacer. Pende po mimi, tasera vigu, upe mi llave. Nadie amo jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre serás este corazón que por ti delita. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Vienes en mi jardín perfumada flor, gloria de mi horas, 46 minutos. Bueno, estamos en el programa Entre Polcas y Guaranías. En realidad, una emoción, realmente. Una emoción maravillosa. De Toro yo comí. Porque ya, o sea, haciendo una pequeña pausa, en agradecimiento también a todas estas maravillosas canciones. Vamos al sorteo. Hay que realizar el sorteo. Son 12:47 Sí. y 47 minutos. Vamos. En este momento, atención, Daniel Jacobone, estate atento, Manuelito, Daniela, a ver, yo los tengo acá en el... De acá los tengo que sacar yo. Andrés, Maru, Verónica, Santito, atento, Claudio también. Son más de 20, Marce. Sí, son muchos. Sí. Ariel Repollero no va a poder ser, Ariel, porque... Está en Asunción. Pero gracias por tu compañía, ¿eh? Gracias de corazón, Bueno, te digo. voy a hacer el sorteo, voy a sacar un numerito. A ver... El numerito es el número 6.
¡Apa! 6. Sí. Y a ver. Voy a ver tenemos que poner la música de lista. arpa, ¿no? Voy a ver la lista. Bueno, se ganó Eva. Eva Noguera. Eva Noguera, la de No, Paraguay, la no, que no, tiene la casa esa. No. Eva Noguera, nuestra Eva Noguera. Sí, Mire usted. de Noguera. Eva de Noguera. Ahí está. Sí. Eva de Noguera. Bueno. Eva, acabas de ser la ganadora del sorteo del Turco Pizzas, una bandeja de sopa paraguaya y una bandeja de torta de trigo, ¿sí? Así que podés pasar desde las 18 horas en adelante por Juan B. Justo 2261. Juan B. Justo 2261, entre Solís y Garay, para retirar tu premio. No tenés que venir a la radio a buscar un voucher y después tenés que... No, directamente. Con el Turco Pizzas es así. Y felicitaciones. ¿Qué te puedo decir? Evita. Bueno, entonces hoy desde las 18 horas en adelante en el Turco Pizzas para poder retirar tu premio. Quiero agradecer también a mi querido Eduardo, Eduardo del coro, que es un compañero del coro de la UNOVA, donde yo pertenecía, porque hoy pertenezco a otros coros. Quedamos como grandes amigos, una persona increíble, una voz increíble, y dice gracias, estoy escuchando, dice gracias, y le contesté muchas gracias, y dice, debo dar yo por tu simpatía incondicional. Gracias, Eduardo. Estoy escuchando a Cafrune, o sea, en el momento que estaba escuchando, en un bello tema que desconocía que él hubiera grabado. Gracias, Vidalina, por tu aporte a la cultura. Un beso grande. Gracias, Eduardo, un beso grande también para vos. Y bueno, Jorge Cafrune grabó en ese amor tan grande que le tenía al Paraguay, acompañado del gran maestro de orquesta. Arreglador musical, orquestador, músico por excelencia. Se llama Oscar Cardoso Ocampo. Exactamente. Se llama hijo de don Mauricio Cardoso Ocampo, compositor de algunas páginas musicales que hemos estado escuchando. Exactamente. Y bueno, Jorge Cafrune grabó Canto al Paraguay, se llama. Realmente es un disco que tiene muchísimas guaranías en esa voz maravillosa que tenía Jorge Cafrune. Y que, como había dicho Marcelo, ¿verdad? Fue uno de los primeros que juntos escuchamos. O sea, de tantas canciones, de tantas guaranías, de tantas polcas que disfrutamos en Paraguay, fue una de las primeras, pero la primera que ocupó, o sea, la primera guarania que lo escuchamos y que fue lo que a Marcelo le enamoró del Paraguay fue Nerendape Ayú. Ay, me cortó ya la inspiración. Ya me cortó. Es Nerendape Ayú, que es la página musical, pero por excelencia, cantada al amor. La tenía reservada para lo último. No importa. Sí. Exactamente. Nerendape Ayú es la obra cumbre de dos grandes almas que han dado todo por el Paraguay. Han dado todo. Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, los dos, pero figuras cumbres, figuras de oro del Paraguay. Uno, ¿verdad?, el escritor más maravilloso que tuvo el Paraguay, que murió muy temprano, y el otro, el creador de la guarania. Dos almas maravillosas, dos almas que se encontraron para poder crear esta obra cumbre que es la guarania. Y esta página musical está dedicada a nuestra madre, la Virgencita de los Cielos. Por eso digo que es la obra más maravillosa, que está dedicada al amor materno, ese amor incondicional de madre, que todos tenemos, todos los hijos tenemos
ese amor de nuestra madre. Así es que esa fue una de las primeras páginas musicales que nos unió. Y hablando de ganar y lo que es todo, ¿no? Dice Anaí Mercado, ya despidiéndose porque estamos por cerrar el programa. Dice, excelente el programa, felicidades y gracias por difundir nuestra música paraguaya. Que sigan cosechando éxitos. Bendiciones. Así que gracias a vos por estar ahí, Anaí Mercado. Y bueno, como siempre, para vos también. En todo lo que haces te deseamos el mayor de los éxitos. ¿Sí? Presentándose en tantos lugares para acompañando a arpistas y músicos paraguayos por toda la República. Esta página musical, ¿vos qué hace, güey? No, vos no tenés que estar ahí. Bueno, querido amigo Ángel, Ángel David, sí, con mucho gusto, no hay ningún problema, te esperamos. Nos tomamos unos mates y seguimos escuchando música paraguaya, ¿te parece? Y de paso también te paso el audio, el material que había bajado exclusivamente para vos, amigo, ¿sí? Exclusivamente para vos. Así es que, Ani Kenda Pusherato. Un abrazo para vos y tu familia y muchas felicidades también para tu querido hijo. Bueno, estamos escuchando de fondo a Marcos de Brix, Paraguayaro Jaijú. Ah, bueno. Y justo que ahora está la música, aprovechamos para hablar. Esto va dedicado a su persona, a la conductora del programa de Entre Polcas y Guarañas, la señora Vidalinda Ramírez, mi querida esposa. Se confunda con tu blanco ñandutín. Deja que te quiera así un poquito y te ofrezca mis amores en un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo te darás tu cunú. Ay, deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura Paraguayaro Jaijú. Bueno, el próximo 28 va a estar de cumpleaños, así que no la vamos a poder saludar en la radio. Y lo hacemos ahora. O sea, lo hago yo personalmente y en nombre de todos los integrantes de esta gran familia de Entre Polcas y Guarañas, los amigos que nos sintonizan domingo a domingo y por el gran aprecio que le tienen como persona. Y esperando que en este tránsito de que va a ir desde hoy domingo hasta el 28, que es el día de su cumpleaños, lo pase tranquila, lo disfrute, esté bien y siempre en compañía de sus seres queridos. Dijo lo mismo otra vez. Deja que te quiera así un poquito y te ofrezca mis amores en un beso muy sutil. Y bueno, y ya para ir cerrando, sí, tiene razón. Fue Nerendape Ayú, la canción, esta majestuosísima composición musical. Letra de Manuel Ortiz Guerrero, el inmortal, y música José Asunción Flores, también inmortal. Vamos a escuchar, dedicado a la señora Vidalina Ramírez, Vidalina Librada Ramírez González, que el día 28 va a estar de cumpleaños, y aprovechamos para saludarla hoy, en Entre Polcas y Guarañas. ¿Quiere cerrar el programa como usted lo sabe hacer en guaraní? Y yo le digo así de ahora,
que le deseo muchas felicidades, que lo pase súper lindo. Gracias a todos los oyentes y a todos los que estuvieron en comunicación a través de las redes sociales con Entre Polcas y Guarañas. A partir del próximo domingo incorporamos el segmento media hora de folclore argentino y chamamé, con humor también, por respeto a todos los oyentes que son del litoral, del norte argentino y propiamente dicho argentinos que gustan del folclore. Y para despedirme musicalmente, lo voy a hacer dedicado a usted por el día de su cumpleaños, con la página musical Derendape Ayú en la voz de Jorge Castro. De mi parte, gracias por todo y será hasta el próximo domingo. Bueno, desde ya, muchísimas gracias en realidad. Me siento muy, muy emocionada, muy bendecida por tanto amor. Muchísimas gracias y bueno, que también la Virgencita y Dios, ¿verdad?, nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, en especial a Marcelo, mi querido esposo, y muchas gracias por este homenaje, no solamente a mí, sino también a todo el Paraguay, por este gran homenaje que día a día, domingo a domingo, realiza con esfuerzo, con sacrificio, y que, bueno, ya también desde ahora mencionar que el próximo domingo 1 de mayo es su cumpleaños, vamos a estar también festejando su cumpleaños a través de la mejor música del mundo, la música del Paraguay. Feliz cumpleaños, Manuelito, querido, también para vos, bendiciones para toda tu familia, y bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que se han manifestado a través de los diferentes medios técnicos, tecnológicos, internet y todo lo que uno pueda imaginarse. Ñandeyaras a tu pase, hoy potama uibe, ya yo topa yegtanga arateño uape, awi llevete PM en guana, tapendero basa, jato me PM la pende conazo, hoy potaba, awi llevete. En un beso muy sutil. Mombre asete wia junerenda pe romo morasewi. Maite wive mareiko shepi ape si esperanza mi. Por ahí jugué guiama no botaba co ape aguajebo. Tanie surandebe ande po wive pasembo umi. E iban los caria e cuera pe mando a darti. Puñalero riba música por ahí da idiota. Llega tu arriba cada caro debe a pensar. Y tu vaina ni pose y subí añen muestra. Y botina ujina cosiere ay poca mua ruja pipe Ukla del potu y shande por ahí te va repuka bumiro ne por ahí te veo en la
salva por ti, si esperanza mía. Nadañe mondela, jasmine te vi, será tu jamuaisha. Acuche que huipe, si azucena blanca, si Azucena blanca, agua pura y giusia azucena, coronge tu con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí, que ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor, que era para ti, y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Hoy comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di no ha llenado tu interior. Es por eso que te vas, alejándote de mí, sin mirar hacia atrás, Pero yo, corazón, entendí que en el tiempo que pasó, que no nos servía ya la locura de este amor, que un día sí se fue y que nunca más volvió. No volvió. Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor, que era para ti, y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí, que ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor, que era para ti, y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí.
Desde que no estás aquí, hasta el despierto te sueño. No puedo vivir así. Por cierto, ya me contaron que te han visto por ahí. En tu rostro se refleja que vives feliz en mí. Miedo, tengo miedo, mucho miedo. Por favor, yo te lo ruego, no me castigues así. Miedo, tengo miedo, mucho miedo, por el amor que te tengo, compadécete de mí. Te
pido que me perdones si alguna vez te ofendí. Olvidemos el pasado, me haces falta junto a mí. Las noches no son las mismas desde que no estás aquí. Necesito tus caricias, mi cama es ancha sin ti. Miedo, tengo miedo, mucho miedo. Por favor, yo te lo ruego, no me castigues así. Miedo, tengo miedo, mucho miedo. Por el amor que te tengo, compadécete de mí. ¡Cumbia! Miedo, tengo miedo, mucho miedo. Por favor, yo te lo ruego, no me castigues así. Miedo, tengo miedo, mucho miedo. Por el amor que te tengo, compadécete de mí. Miedo, tengo miedo, mucho miedo. Por favor, yo te lo ruego, no me castigues así. Miedo, tengo miedo, mucho miedo. Por el amor que te tengo, compadécete de mí. Baila nena con Somos dos desconocidos que se quieren conocer muy bien. Te lo digo ya y te vi recién. Enamoras a quienes te ven. Frecuentemos nuestros cuerpos para ver qué tal nos va. Para confirmar si es cierto tu figura tan sensual. Es que ya me has vuelto loco. Yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Tienes experiencia en el amor y prefieres lapsos sin control. Todo casual, nada ideal, medio eventual, casi legal. Me encanta cómo es que tú bailas, tus movimientos me atrapan. Te robo un beso, un reconocimiento. No te enojes, solamente un intento. Es que ya me has vuelto loco. Yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Baila nena con mamá. Alfa Radio, todo el día. Amanecer un día más, que te llamo a pesar que tú no estás. Y es que todo alrededor me recuerda tanto a ti, a tus cosas, a este amor que vive en mí, que solo estoy, no puedo más. Qué alegría si quisieras regresar. Nuestra casa sigue igual, todo espera tu llegar. Hay necesidad de ti, por este amor, sin compasión, ya yo no puedo estar sin ti. Se me
sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás, que como llamas nunca volverá. Mas yo sigo soñando que vendrás, pues no quiero aceptar la realidad. ¿Qué voy a hacer si estás en mí? Si te llamo cuando sé que te perdí. Es que todo alrededor me recuerda tanto a ti, a tus cosas, a este amor que aún está vibrando en mí, que no me deja ya vivir. Se me sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás, que como llamas nunca volverá. Mas yo sigo soñando que vendrás, pues no quiero aceptar la realidad. Caniche, para siempre. Se me sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás, que como llamas nunca volverá. Mas yo sigo soñando que vendrás, pues no quiero aceptar la realidad. Se me sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás, que tu amor llamas nunca volverá. Mas yo sigo soñando que vendrás, pues no quiero aceptar la realidad. Se me sigue olvidando que no estás. Es otro día de radio. Te invitamos a compartir buenos momentos y las canciones. Hoy vas a vivir 96.1 Radio Alfa. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar del mundo todo y más, 1000 sueños más. Viví a mi modo, dolor yo conocí y recibí compensaciones. Crecí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recodos y más, y mucho más. Viví a mi modo, ese fui yo que arremetí. Hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amén, también sufrí y recorrí
caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, si hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Si yo fuera tarde, esta tarde gris, no quedaría en la oscuridad. Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz, donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme. Te enseñaría el amor que tanto tiempo he llevado aquí en mi alma. Te invitaría a un café donde puedas olvidar todo el dolor que tú has llevado tan dentro del alma. Inventaría el amor con esas ganas de amar que me desgarran. Simula que jamás volverá a enamorarte. Yo quedaría la vida por ti. Yo que seré incapaz de hacerte daño. Debo pagar el precio de su engaño, como si fuera yo quien daño te causa. Y me castigas sin razón, y no sé por qué diablo sientes lástima, si solo quiero yo secar tus lágrimas y de paso arrancarme este dolor. Yo te necesito, solo tú podrías darle canto a este silencio que me ahoga la vida. Te envuelve junto a mí, regresa junto a mí. Si yo te contara de mi dolor cuando te veo llorar así, o me podría ocultar la locura tal vez, y vas a creer que ha sido en vano el paso por la vida. Y si me amaras a mí como la amas a ella, todo cambiará. Habría entonces motivos para consolarme. ¿Y qué voy a consolarme si ya aun junto a ti debo sentir tu ausencia? Al fin tengo tan cerca tu presencia. Debo reconocer que estás pensando en ella y desahogas tu angustia en mí. Y como tonta yo seco tus lágrimas, y no sé por qué
diablo sientes lástima? Sin lástima yo debería sentir por ti. Yo te necesito, solo tú devastarías este infierno con tus besos. Enseca mi llanto, no me dejes morir, envuelve junto a mí. Qué injusto eres, mi amor. Si yo me quedara una noche sin ti, si un día despierto y no estás más aquí, sería un desierto, mi cama y mi cuerpo sería estar muerto porque te perdí. Quisiera más años, quisiera más vida, poder darle un modo